Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club 113. Hoy estoy aquí, a mi izquierda, muy bien acompañado por Lethal Crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Un ¿Qué tal? gustazo, ¿Cómo un estás? placer. Muy bien, con ganas de estar aquí. Bueno, por aquí otros dos chavales, a mi izquierda también. Estamos separados. ¡Eh! ¡Mejores! Yo estoy hoy con ganas, la verdad, ¿eh? Creo que este podcast va a ser la hostia. Estrenamos LED increíble, ¿eh? Y logo. Bueno, Sí, logo no, Zoom. pero LED guapísimo, tío. La polla. Primera ¿Por qué vez. hemos puesto nubes? ¿Por qué lo sabes? Para inventar. Me joden ver las nubes, ¿eh? Que es un poco raro, ¿eh? Mola, en A ver, verdad. a mí me mola mucho. A ver, pero no se ven en plano. Mi plano soy yo Pero igual. está guapísimo, está muy guapo, ¿eh? 113, increíble. Por cierto, me pasaron el otro día, que os lo pasé. Club 113 se llama así el programa porque nosotros vivíamos en Castellana 113. Pues me pasaron el otro día un tío por mensaje que han puesto lo del Social Drive. Un radar, eso es, ¿no? Claro, Sí. me pasaron una captura de Social Drive que ponía nuevo radar en Castellana 113. Qué locura. Un puto radar en nuestra antigua casa, tú. Te he puesto un radar fijo. Había uno ya un poco más para adelante, pero igual lo han puesto ahí. Pero muy raro. Bueno, con el nuevo estudio os habéis quedado también cerca del 113. ¿Cómo? Con el nuevo estudio este, que está Sí. también... Nos acabas de doxear, tío. Si fuéramos de choque, estamos jodidos. No, por eso no lo he dicho en qué número, solo he dicho que está cerca. Nada, estamos bien, estamos cerca. ¿Tú cómo estás, tío? Pues muy bien, llegué justo ayer desde Rusia, así que también casualidad, justo para coincidir con los días y todo, pero muy bien, cansadito, porque llevaba fuera enlazando un viaje con otro casi un par de meses o 3, pero muy bien. ¿Hace 24 horas estabas en Moscú? ¿O dónde? Bueno, como ahora Rusia está con la situación que está y no se puede ir directamente, hace 24 horas estaba en una de esas escalas. Tenía que pasar por Azerbaiyán, por Turquía, pero bueno, ayer llegué por la tarde hasta aquí ya. ¿Cuánto has tardado en el viaje? ¿Desde que saliste de tierra rusa? No mucho, algo más de 24 horas. Viaje corto, ¿no? Para ti. Sí, bueno, sobre todo porque sabes mucho si lo comparas con lo que era antes de la guerra, Ya. que era mucho más fácil todo y más rápido, pero bueno. Parece una locura el podcast de hoy. Creo que va a haber muchas preguntas porque tu vida creo que es un poco interesante o al mínimo no es común, pero antes un poquito, imagino que mucha gente aquí te conocerá, pero un poquito de intro de, pues, sobre todo, a qué te dedicas actualmente o ¿no? por qué eres conocido, porque la gente que lo estará flipando, ¿no? De que le preguntes por qué viene de Rusia un puto mes, en plan, no es lo típico. Bueno, si me centro en los tiempos actuales, básicamente me dedico a filmar, bueno, viajar por el mundo, filmando lo que en un principio fueron mis viajes en general. Me fui centrando en temas, bueno, zonas tribales, también zonas de conflicto, zonas de historia, de naturaleza también algunas veces. Y hoy en día recorriendo esos lugares que desde el principio quería ir, centrándome en sitios bastante bestia, a mi parecer, muy interesantes. Así que por eso justo venía ahora mismo de Rusia y de antes de Chad y de Bangladesh, en esos casos zonas tribales, así que... un Tío, y poquito. volviendo a la base, ¿cómo surgió tus ganas de empezar a viajar y a conocer mundo? Porque yo sé que eres un OG, un old school de YouTube. Yo veía tu canal cuando enseñabas a, no sé, a explotar una Coca-Cola con un billete de Ni eres un 50. hijo de puta. No. Nini conoce a todo el mundo. Nini dice Viene siempre por la calle y dice, ese subía en 2015, no sé, Clash Royale. Como dice, claro, ¿no? ¿Cómo fue esa transición, tío? Claro, contando esos años también, este octubre cumplió 10 años el canal. Apoya yo Guau. igual, ¿eh? Yo en diciembre hago 10. Qué locura. Pues yo hice ¿eh? en octubre justo. Y los primeros 4 o 5 han sido de ese tipo de experimentos o armas caseras o así. Porque, bueno, hace 10 años tenía 15 años yo. Y tenía ganas de empezar con algo, pero no sabía el qué. Oí de algunas personas, en concreto Pablo, un colega de mi pueblo donde yo vivo, que tenía también un canal que era de eso. Y comencé con eso, yo qué sé, como el chaval, como el niño que baja al parque para vender pulseras. O sea, tampoco tenía ninguna meta concreta, pero quería Es probar que algo. me acuerdo, me está viniendo ahora a la cabeza que tuviste como una especie de parón de los life hacks, etcétera, y de repente un día subiste un vídeo yendo a Ámsterdam.
¿Sí o no? Y dije, tío, qué raro haciendo un blog de repente. De hecho, ¿qué probaste? Los Trufas. mushrooms, las trufas. Se conoce mejor tu vida que tú, a lo mejor. ¿Qué ¿eh? hago? No, pero- Yo siempre estaba ahí en YouTube metido. Pero eso era todavía de cuando... O sea, ese no fue el paso a los viajes. Ese era todavía cuando hacía trucos y eso, pero me probé algunas veces haciendo algún blog de viajes porque ya de esas era lo que yo quería hacer. ¿Y comiste trufas? Pero Alucinógenas. Ah, vale. No. Digo yo, como cuando eso tenías 15 años, tenías 24. No. Cuando eso... A ver, ya llevaba, no sé, 4 años con el canal o así. O sea, no faltaba mucho para que cambiara los viajes por ese entonces, pero todavía sigue haciendo trucos en casa y eso. Y lo que en sí marcó el cambio fue que se puso de moda probar las... Bueno, tú ya lo sabrás si estás tan al tanto, pero las raciones de combate de los ejércitos, que la gente las probaba en casa y eso. ¿Las reacciones? Las raciones militares. La comida, en plan, comida militar. las raciones. Eso Ah, es. me he entendido reaccionar a combates en plan tipo. No. Está alucinando, ¿verdad? O sea, los packs, los soldados, a ver, básicamente los soldados para cuando están en misiones Sí, tienen packs para comer durante un día, que es comida que se puede cocinar en el momento, en la montaña, en el desierto, en donde estén. Y se puso muy de moda en YouTube pedirse uno de esos, que en sí era un poco difícil de conseguir, porque es ilegal. O sea, eso está creado solo para los soldados, no se puede revender ni nada. Oliver hace lo mismo, pero con cuplatos. es como, Con mi es código. como para soldado premium, ¿sabes? Hostia, pero eso se puso muy de moda también con cosas de la cárcel, ¿puede ser? Yo he visto. Puede ser, vídeos así, de probando la comida. Sí, o sea, a ver, esos por ejemplo se pusieron muy de moda, pero lo que yo hice fue, eso está diseñado para vivir un día entero en la montaña o en donde estés, en donde sea que te pille, sobrevivir con eso. Entonces a mí se me ocurrió hacer eso, salir a la montaña con solo eso. En vez de probarlo en mi casa, pues estar todo un día en la montaña con eso. Y gustó mucho, entonces después de, o sea, empecé con el de España y después hice con el de Polonia, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Francia, Inglaterra, con muchísimos. Y eso ya era una aventura fuera de casa, en la calle, yo cámara en mano. Y mi experiencia o mi opinión ya tenía mucho más que ver que no grabando una pistola con 2 bolígrafos en casa. Entonces de Es que ahí... sus vídeos eran así, ¿eh? O sea, di alguno así random que te acuerdes, aparte de este que has dicho. Yo me acuerdo el de, ¿se pueden falsificar, o sea, ¿Los billetes? fotocopiar billetes con Ese iba a impresoras? decir, es que ese fue el más... Claro, el ese fue que de los más petó. virales, Sí, pero sí, bueno, ese fue. como experimentos típicos de... Sí, sí, sí. Era la época de YouTube. ¿eh? Life hacks, que se veía mucho por ese entonces, armas caseras, que todavía se permitían monetizarlas y eso en YouTube. Joder, Otro sí. tiempo. Sí, otros tiempos, ha cambiado mucho, sí. Sí, ¿recuerda alguna comida, me da curiosidad, en concreto, que fuera mejor o alguna, la- al contrario, una puta mierda? La de España estaba muy bien. Y la de España era como si compras latas en un supermercado. O sea, me refiero que es... En comparación con otras de Europa del Este o así, que era carne muy grasienta, venían muy poco preparadas, la de España venía con todo, hasta un cepillo de dientes. O sea, ¿Se diferencia mucho de la que comen los astronautas? pues no lo sé porque no lo he probado esa. Hombre, pero supongo que sí, astronautas esto... Eso se puso de moda también, probablemente en YouTube. sí. compactado... También porque es diferente a la preparación, ¿no? Lo que tienes a tu No, y mano porque para busca preparar. menos espacio, que supongo, ¿no? Que consuma menos, literalmente, espacio físico. Ahí tú vas al campo, te suda la polla, ¿no? Que sea más No, grande. no tiene nada que ver, pero el otro día pensé, o sea, ¿cuántos nutrientes puedes meter en una pastilla? O sea, tú puedes coger una pastilla y decir, vale, 1 kilo de... Si es muy cara, proteína. sí, yo creo, ¿no? Lo típico de que a veces son 2 pastillas iguales casi y una tiene más. Bueno, o sea, aunque te nutra en sí, no sé cómo se llevará el tema del hambre. Igual, aunque nutricionalmente te esté sirviendo por la cantidad de proteínas o vitaminas o así que tenga. Claro, porque tú No sé, puedes bueno, conseguir que una pastilla... Pero para las calorías, ¿no? Eso funciona por calorías. Porque una pastilla puede tener muchas calorías, no. A ver, le preguntas como si Ay, él me supiera... Parece mi nutricionista ahora mismo. No, mira, por ejemplo. Oye, ¿y probé- la tortilla esta me toma un trozo o le echo- ¿Y Benzema por qué está jugando mal últimamente? No, mira, probé también una que era de China, que ahí tenía mucho una especie de, porque ahora que lo dices tiene que ver más o menos, tenía como unos concentrados, unas barritas súper concentradas y estaba tan concentrado que hasta te saciaba, digamos, por la carga que tenía eso de carbohidratos y tal. Entonces, la de astronautas no sé cómo es, se puso también de moda en YouTube, yo no la probé, pero por lo que recuerdo era también todo como sobre, súper comprimidos y así que sería parecido a la China. Qué loco. ¿Y cuál recuerdas tu primer, porque has dicho al final que hubo un cambio grande, ¿no? 4 o 5 años. ¿Recuerdas tu primer momento o algo que dijiste, vale, me apetece, este tipo de contenido me gusta más, es lo que quiero hacer, lo que me motiva? ¿Cuál fue tu paso? A ver, que yo sabía que tenía más ganas de viajar, lo sabía desde antes de comenzar a viajar, entonces no fue probar y darme cuenta, sino algún tiempo intentando descifrar cómo hacer yo ese cambio. Ya. Además, tampoco tenía tantos contactos ni presupuesto ni nada como pareciera. Ya a partir de ahora viajo toda mi vida. Tenía que esperar a que funcionara, porque si hacías el cambio y no funcionaba, pues me quedaba sin lo uno ni lo otro.
Y el primer viaje fue India a finales de 2017 y grabé 7-8 vídeos y eran mis primeras veces grabando, entonces tampoco tenía muy claro qué grabar, qué no o cómo hacerlo. Y no funcionó ninguno de ellos hasta el último que grabé, que fue el de los caníbales de la India, que fue el primer viral de viajes y ayudó un poco a seguir con ello y tal. Así que bueno, poco a poco. Durante ese primer año básicamente solo intentaba rellenarme el calendario como pudiera. Hablando con marcas de todo tipo, con webs de viajes, con todo tipo de viajes, me daba igual casi, o sea, no hacías cosa nada, era cerrar el calendario con cualquier país, con cualquier viaje y ya luego yo me arreglaría para grabar cosas interesantes allí. Yo te conocí con uno también de India, supongo que es en otra época, fue más como 2019 creo. Fue uno de la industria de... Ah, eso fue en Bangladesh. Eso fue en En Bangladesh. Bangladesh la en industria- 2020, un mes antes de la pandemia. Vale, justo. justo, sí, sí. Yo me acuerdo que yo fui... ¿Cómo era? El de la La industria... industria textil. La industria textil, de verdad, cierto. Ese me encantó, la verdad. Claro, es que al final Bangladesh es muy conocido por eso, por la industria textil, la industria de la moda, del fast fashion y tal. Sí. Y también por ser el país más contaminado del mundo entero. Y fui para grabar eso. Esos dos. Fui con Clavero y hace un mes he estado allí de nuevo para intentar grabar como la otra parte, intentar buscarla porque no sabía si estaba o no, pero fui para intentar buscar una parte bonita y fuera de contaminación así y la encontré. Así que bueno, todavía no he sacado eso, pero estuve interesado. ¿Nunca te han vetado de algún país? ¿O te han puesto problemas para entrar fuertes? Todavía no, pero hay ciertos lugares donde... Por ejemplo, estuve en el Tíbet grabando en 2019, a finales de 2019, y luego intentaron cerrar una campaña, o sea, cerrarme una campaña con Huawei, que tiene mucha relación con el gobierno chino. Y bueno, en resumen, el Tíbet fue invadido por China, o la versión de China es que fue salvado Sí. por China. Yo en mis vídeos decía que lo invadieron. Y bueno, cuando intentaron cerrar hace unos meses una campaña con Huawei, les dijeron desde Huawei España que una pena porque les gustaba lo que yo hacía, pero que desde la base en China, es decir, el gobierno chino, Hostia. estaba prohibido trabajar conmigo. Qué locura, ¿eh? Entonces no sé si esto conlleva, yo espero que no, porque China es un país que me interesa mucho, no sé si conlleva algo en el tema del visado chino, nunca lo he probado aún, pero hay ciertos lugares donde ahí están esas cositas, que se verán en el futuro, a ver. Y yo cuando empezaste a hacerte un poco más conocido y a tener el nombre de el que viajaba en YouTube y que documentaba todo esto, dije, puede ser que se vaya a cambiar el nombre que tenía antes con el canal de life hacks y de trucos, etcétera. ¿De qué viene ese nombre y por qué lo has mantenido siempre? Venir de que tenía 15 años cuando me lo creé, o sea, en sí no viene de nada. O sea, no tiene ningún significado Lethal Crisis. No. O sea, te salió así aleatorio. Bastante nombre gamer de, Sí, sí, de sí, minijuegos, ¿eh? Sí, no, hay gente que incluso le intenta dar una explicación según mi contenido de hoy en día, pero vamos. Pero ahora pega, un poco. Sí, sí, a ver, hay gente que lo relaciona a gente que ni sabe qué hacía hecho antes. Alguna vez, de hecho me lo dijo alguien que me encontré por América, creo. Decía, no, que tenía muchísimo sentido porque todos como humanos, pasamos por una crisis en las cuales... crisis letal. No, bueno, no voy a entrar en esos temas porque es mentira si lo Tú digo. con 15 años. Sí. La crisis letal. No, por eso, no tiene ningún sentido. Y lo mantuve, pues, a ver... Yo estaba convencido, digo, va a cambiar el nombre, se va a poner, no sé, tu nombre y apellidos tal cual. O Tardé algo. mucho hasta en cambiar la foto de logo como el avatar, que ponía Lethal Crisis, que también parecía super gamer. Y tardé mucho en cambiarlo también. Porque al final, no sé, como era... A ver, como era mío, no lo digo porque tenga especial cariño al nombre por ese entonces, o era más que nada por igual el miedo un poco de repente cambiar todo y que deje de funcionar o no sé. ¿Y ahora que está más establecido, te lo cambiarías o esto ya es para la tumba? A ver, en Instagram es lo mismo, tengo Lethal Crisis / y tengo comprado el Lethal. O sea, bueno, me lo conseguí a través de una persona que lo tenía antes y se lo conseguí y tengo el Lethal, me lo podría cambiar Uf, también. Lethal solo Lethal tiene una absoluta- Lethal, Lethal, potente, sí, ¿eh? sí. Pero siempre me da miedo por eso, porque Pero digo, es un buen sitio Instagram para hacer cualquier cambio porque es como... No es YouTube, ¿sabes? Es como tierra un poco de nadie, es la parte más personal. ya, pero bueno, al final no es YouTube, pero aparte de YouTube es lo siguiente más importante. Pues hay algún sitio donde lo puedes hacer, Sí. casi, que es ahí. No, además, a ver, ahora... Antes era porque me iba súper bien. Ahora que han cambiado muchas cosas para que los Reels funcionen más y las publicaciones como tal ya no van tanto, pues ahora igual lo haría sin tanto miedo. Pero es que hace unos meses me iba súper bien. O sea, a nivel de engagement y eso, al público que yo llegaba era muchísimo público. Y decía, basta que cambie esto, que al final tampoco me lleva a Ya. nada más que me gusta el nombre. Sí. Dije, basta que lo cambio para que de repente me deje de ir también. Sí, pero mucha gente con nombre
famosos, ¿no? Con nombre. Drake tiene champán, papi. Ya, tío. Hay algunos que dices tú, ¿qué cojones te has puesto de arroba? Hay muchos famosos que digo, tío, pero ¿cómo lo encuentran? Si tú buscas Drake, no te sale, porque el nombre es Champagne Papi, ¿no? Ya dices, no, 80 millones de personas le tal. Ok, de puta madre. Claro, lo que pasa es que, bueno, el nivel es... Yo creo que eso es Ya, flexear, ¿no? Es un tipo de flexeo, de no me pongo ni mi nombre, Sí, sí, sí. Yo creo que sí. realmente. Oye, a nivel creativo, con el tipo de vídeos que haces, ¿te has sentido alguna vez como yo no tengo que estar en YouTube? ¿O eres tan youtuber de origen? Porque al final, también con 10 años, tú has visto el crecimiento de todo esto, como también gente que llevamos mucho tiempo. ¿Te sientes youtuber y tienes orgullo de ser youtuber? Sí, a ver, o sea, es que el término, el concepto de youtuber como tal, si youtuber es quien sube contenido en YouTube, pues sí. O sea, en sí Pero no se para trata... mí hay como un concepto más detrás del tema de youtuber, que muchas veces yo he sentido en plan de... Es casi despectivo youtuber, pero tío, puto youtuber, un youtuber de verdad, un youtuber que ha hecho las cosas que tú has hecho, es un tío que se busca, o sea, guionista, realizador, productor, al principio editor, o sea, una serie de cosas que conlleva el haber sido youtuber desde el principio, que, joder, hay cierto orgullo yo creo en ello. No, por eso digo, si, o sea, para mí youtuber no es más que alguien que crea contenido en YouTube. Y bueno, sobre todo también que haya llegado a algunos niveles, ¿no? Porque por subir un vídeo, pues tampoco considero que seas un youtuber. Si es solo eso, que es lo que yo considero, pues sí que soy un youtuber. Después hay gente que relaciona el término youtuber con ciertos contenidos de YouTube y lo mío es diferente en ese caso. Entonces, dependiendo qué concepto tengas tú como youtuber, pero sí, o sea, no tengo ningún problema en ello. Además, como plataforma es de lo que más me gusta y con otras muchas pegas que le pueda poner o cosas que me gustaría cambiar. Plataforma de vídeo al estilo YouTube, o sea, no hay ninguna hoy en día que le haga frente en prácticamente nada. Luego están otras de plataformas en streaming, en lo que sea, pero para subir vídeos como yo lo hago o reportajes, todas las demás tienen muchísimo menos público. Entonces, en sí queda en conseguir este... O sea, me quedo en la que más público tiene. Ya. No, era más un poco a nivel de frustración por, joder, ciertos contenidos que hay en YouTube son contenidos más como de fast food o rápidos y tal, y tú estás haciendo un nivel de producciones un poco más elevadas, por así decirlo. Sí, pero o sea, yo en sí estoy siempre muy contento con la gente que me ve y el público, y eso en el sentido de que ellos mismos, o sea, no me he visto en ninguna tesitura de tener que luchar yo porque no se me meten bolsas que a mí no me gustan o lo que sea, porque en sí el público que me ve, o sea, la gente que me sigue ya se encarga un poco de eso, ¿no? Ya. Como de ponerme como en un punto y aparte. En sí mis contenidos se parecen en muy poco al resto. Incluso dentro de los temas de viajes lo mío es bastante más documental. Entonces, lo que te digo, a ver, yo tengo claro lo que hago y a lo que me dedico, entonces fuera parte de eso, lo demás me da un poco igual. Ok. Hombre, hablando de poco común, antes has comentado algo de. No sé qué país has dicho, de tema del canibalismo. En la India. Y eso Pues, fue claro. lo primero todavía. Que tú has viajado, claro, tú has viajado mucho, entonces imagino que tú habrás visto todo tipo de canibalismo. Bueno, no sé, todo tipo de canibalismo, en plan. Es que no. Yo no coincido, en plan. O sea, conozco algunos lugares donde el canibalismo ha existido hasta hace poco, en África, otros donde puede que todavía haya, como en Amazonas o en Papúa, pero en sí yo con los que he tenido relación ha sido con unos en la India, que además lo que se comen son cadáveres humanos, porque en el río Ganges, o sea, es en Benarés. Es una ciudad sagrada donde los hinduistas van a morir, porque hay que morir allí para cumplir con su ciclo de vida. Y toda la ciudad está a un lado de ese río. Y dependiendo de tu dinero, te queman o no. Es decir, tú tienes que tener dinero para comprar madera y para que tu cadáver se queme cuando mueres ahí. Porque si no te comen. Bueno, si no tienes... No, o sea, si no tienes dinero, simplemente te tiran al río. Y al otro lado del río hay unos caníbales que en sí ni son... Bueno, locos o no locos, eso depende de quién lo considere. Pero ellos lo hacen con un porqué. Y no es su alimentación esa ni nada por el estilo, sino que lo hacen por purificar a ese cadáver. Se supone que para ser puro les tienen que haber quemado. Y como no les han quemado por no tener dinero u otros motivos también por los que no se les quema, desde el otro lado del río se comen estos cadáveres como parte de un ritual. Sí, pero eso. ¿Es real o lo que dicen? Porque suena un poquito a. No, yo lo hago por purificarlos. No me jodas, yo no. Lo siento mucho. Bueno, no, pero porque no estás Es su en cultura esa y es otra- cultura, Claro, pero es así, en plan, realmente para ellos es tan importante que. ¿No lo hacen por eso o es la excusa para hacerlo? Claro, lo que hacen por eso, lo puede hacen ser por un poco eso. excusa, ¿no? Puede ser un poquito de, joder, a mí me ha rentado, está rico. No, porque su dieta ni se basa en eso. Pero es O un sea, grupo grande. O sea, hay gente. Hay bastante gente al otro lado del río. Es que no están todo el año, es difícil de medir porque están por diferentes zonas de India, son los Black Agori, y no viven solo allí, viven por otras zonas de India y un poco en oculto porque el resto de India no les ve bien, no les ve con buenos ojos, allí se cree mucho en la magia negra y en el karma y en estas cosas y ellos son como magos negros Hostia. y
bueno, alrededor de ellos hay mucha historia de magia negra y de conjuros y se les tiene miedo y tal. Entonces, en el otro lado, o sea, en el río Ganges, al otro lado del río este, están solo durante la época en la que el río está abajo. Luego el río crece y ellos se van. Y a la temporada siguiente vuelven. Entonces vuelven en pequeños grupos. Yo cuando fui había 3. No son muchos tampoco. A nivel ¿Pudiste de llegar a documentarlos? En plan, a captar. Con cadáveres no. Vale. Y luego volví otra vez y no les encontré, por eso, porque el río estaba alto. Ahí descubrí que se iban cuando el río estaba alto. Y luego volví cuando he estado también, después de Bangladesh estar con Clavero hace 2 años, fuimos a India. Y justo era antes del COVID. Entonces grabamos el Festival Holi, que es el de los colores. Y después íbamos a ir a grabar Caníbales y nos tuvimos que volver. Tiene que ser interesante cómo capturan los tal de manera oculta, entiendo, ¿no? Porque no lo harán ahí. Bueno, vamos a pescar un cuerpo. O Pues todavía no lo he visto. Estoy a la espera hasta ya para verlo. ¿Y ¿Hay algún, sabes, algún documental o algo que se haya hecho un reporte? Hay un par de cositas de, no sé si es BBC o porque es como... Eso es muy profundo, ¿no? O sea, esto es como, no es nada conocido. En sí, Benares es una ciudad dentro de lo que es India súper conocida porque es la ciudad sagrada y allí mucha gente va. Aún así es muy bestia porque como van a morir las personas, no es nada raro encontrarte un cadáver por la calle y los olores y todo es bastante fuerte, pero... La ciudad está llena de viejos, ¿no? O sea, Sí, gente enferma y Gente todo. enferma. Y, sí, sí. Covitoria. No, claro, pero yo pienso, o sea, si estás a punto de morir, para pegarte un viaje de 6 horitas, 8 horitas, chungo, ¿no? No, o sea, de hecho, si te subes en los trenes dentro, o sea, hacia Benares y trenes desde mucha parte de India. Si te subes en esos trenes para allí... suele ir Calculas un gente- poco mal, igual te mueres en el puto tren, tío. Bueno, para empezar porque hay mucho enfermo y así, pero Claro. además también las cosas que te encuentras es gente, pues eso, allí te encuentras por la calle gente que dice, si no está muerto, se va a morir mañana. Ya. Porque están súper delgados, ni se mueven. Mayores y jóvenes, hay algunos que no son tan mayores, pero la verdad es que les ves y sorprende mucho. Y allí conviven también las vacas, monos, perros, entonces hay excrementos de todo tipo, de animales y de humanos, Hostia. y por olores y por todo sorprende mucho. Y luego los propios cadáveres les bajan con unas tablillas naranjas por las calles, que son callejuelas pequeñitas, y a todas horas del río ves bajar procesiones con los cadáveres, tapados en mantas, pero bueno, les bajan a las piras, les queman y les tiran al río. Entonces el lugar este es muy conocido en la India. Lo que pasa es que la gente no suele saber que hay caníbales al otro lado. Porque precisamente el resto de la India lo oculta y no les ve bien y no quiere ni hablar de ellos y les da miedo. Entonces si tú preguntas allí, muchos te dicen que ni existen. Surrealista, ¿eh? ¿Y esto, a qué parte de su religión pertenece? El tener que ir a morir ahí a esa ciudad. O sea, eso es del hinduismo y la ciudad sagrada del hinduismo. Y el río Ganges es el Ganga, es un dios para ellos, entonces se van como a purificarse y morir como parte de su dios y tal. Y tiene que ver con su ciclo de las reencarnaciones y tal, entonces viven, o sea, van allí para purificarse y continuar con... ¿Pero esto es con una el parte ciclo. del hinduismo? Porque entiendo. No, eso es todos los hinduistas. O sea, Pero no todos van a morir, obviamente. no, quien no puede, no. Hay otras zonas sagradas también, pero esta es como una de las zonas más sagradas del hinduismo. Es Benares y un radio de 60 kilómetros, creo que es, alrededor de la ciudad. Pero entonces, teóricamente, todo el hinduismo, para completarlo, por así decirlo, bien Tienes y que como morir, parte de ¿no? él, tienes que morir en ciertos sitios. Este es uno de ellos. Después, a ver, obviamente hay muchísima gente en la India. Que no lo cumple Ni simplemente, a ¿no? nivel de porcentaje creo que haya mucho porcentaje que acaba en Benares, porque Benares es lo que es, las piras, esas hogueras para quemar gente, o los cuerpos ya, no son tantas, son un par de decenas de piras o algo así. Me está entonces- jodiendo bastante porque hay una puta. Joder, un Ahora, río. te he visto mirando rarísimo. Un río y realmente un fuego. Entonces es como súper creepy. Mira, no pues sé el por- río es bastante más grande, pero es más o menos eso. O sea, cuando digo piras es básicamente eso. Una pequeña hoguerita. De hecho, hace mucho que grabé allí, ya no me acuerdo muy bien, pero hay un fuego que no se apaga desde hace muchísimo tiempo, que está cubierto. Entonces es un fuego sagrado y también por eso tiene que ver, les purifican a todos con un fuego sagrado y las cenizas las tiran al río, que para ellos es un dios. Que es un dios, o sea, es un río putrefacto. O sea, está súper contaminado, no solo por cadáveres, sino toda la ciudad, que son varios millones, 2 o 3 creo, si no me confundo. Va allí todos los desechos de la ciudad y todo, y la gente allí hace vida. Como es su dios, se bañan, se lavan los dientes, se lavan su ropa, y ese al río se ve y se huele y todo, está súper contaminado. Es de los ríos más contaminados en todo el planeta. Y también en esa cultura es en la que se rapan una vez están
mueren un familiar. O sea, no sé en qué vídeo lo vi, que hacían como Sí. todo el pelo fuera, ¿no? De parte de varones. Es que lo que pasa es que dentro del hinduismo hay muchísimas líneas de la propia religión y vertientes diferentes y sectas también. Y dentro de la propia religión también no es monoteísta o politeísta, yo que sé, hay algunas que tienen 10 dioses. O la egipcia, por ejemplo, que tú sabes más o menos los 8 o 10 dioses principales que tienen. Aquí hay cientos de dioses, o sea, es una pasada. Tú ves los murales con dioses pintados y es una locura. Yo creo que ni ellos saben cuántos dioses tienen. Porque hay dioses principales, pero después hay también una cantidad de deidades o personificaciones dependiendo qué familia o en qué ciudad son más devotos de un dios o de otro. Y dependiendo de eso también hacen un tipo de tradiciones o de otras. Entonces sí creo que es parte de alguna de las tradiciones, pero lo que te digo, hay allí vamos, un barullo bueno. ¿Y tú dónde has sentido que la vida humana valga menos? Tenga menos valor. Que eso, que muera alguien y bueno, supongo que a lo mejor ahí, ¿no? Eso está en No, Turquía, ¿o no, no? porque a ver, aquí se llora mucho cuando se muere un familiar, hay todo este proceso y es diferente de lugares en donde, por ejemplo, no hay una concepción negativa de la muerte, que incluso puede ser algo positivo. Eso es diferente, pero aún así no es que la vida no valga, es que la muerte lo ven diferente a nosotros, pero la vida sí que les vale. Si que la vida vale poco, pues bueno, diría en zonas de África, incluso por encima de zonas de Latinoamérica, que también hay zonas donde, yo qué sé, te pueden matar por nada. Nada que te imaginarías aquí, yo qué sé, porque que te roben por algo de mucho valor, pues tampoco tiene sentido para mí, pero entiendo que para alguien que está muy apurado, pues yo qué sé, en cada sitio del mundo al final, según lo que te crías, vives de una forma, vives de otra, ¿no? Pero que te roben, yo qué sé, por un reloj de 20 euros o por unas zapatillas. Pero bueno, en África yo creo que es todavía más aún. Pero al final hay muchas zonas donde te matan por tonterías que ni siquiera es para robar, sino estabas donde no debías y te matan. Yo he tenido un par de experiencias así un poco en África, una sobre todo en Sudán del Sur, que también pues había una... En sí, a ver, pues son... En sí tonterías me refiero a cosas que, bueno, Una pues de repente vajilla. estás ahí, de repente dices, bueno, pues me iba a tocar. Tampoco iba para mí en concreto, pero es, sin más, sin liarme mucho, estaba yo con una tribu y iba a ir para vivir con otra tribu. La primera tribu con la que yo estaba había matado el día antes, no esas mismas personas, porque son 300.000 en esa tribu, pero unos de esa tribu habían matado a otros de la otra mientras les robaban unas vacas. Entonces, esta segunda tribu a la que yo me dirigía había hecho una emboscada en el único camino que une esas dos tribus. Y mataban a todo el que pasara por ahí que no fuera Larim, que es de esa tribu. Como solo hay un camino, todo el que no sea de mi tribu, pues es de la otra. Y habían tiroteado un par de coches antes de que yo fuera y el fixer con el que yo iba, o sea, el del guía con el que yo iba, sabía eso, que habían matado gente ahí en ese día, pero pensaba que era un altercado particular, nada más allá. Y pues no, o sea, era una venganza en la cual estaban matando a todo el mundo que pasara por allí. Y bueno, se dio la casualidad de que el camino estaba lleno de lodo, íbamos en dos 4x4 y se quedaba un 4x4, pues sacamos el otro del lodo, íbamos así. Y hubo una vez ya que uno de los dos, que era en el que yo iba, se quedó como hasta las ventanillas. Entonces salimos por las ventanillas con las mochilas, saltamos y nos subimos todos en el otro. Y así que no entrábamos todos y el fixer tuvo que subirse encima del coche. Y 2 kilómetros más tarde, justamente por estar encima del coche, vio los tiradores que entraban para el camino allá y saltó vuelta, vuelta, vuelta y nos dimos vuelta y nos fuimos. Wow. Entonces, a ver, para mí como experiencia, yo ni siquiera vi a los tiradores. Ni vi sangre, ni oí disparos. Ahora, que si estuvo cerca, pues, ¿sabes? No impacta tanto porque yo no he visto nada en sí. O sea, yo conozco la Claro, historia, sé lo que había, pero lo pero, sabes. pero tampoco he visto nada. Entonces, En cuanto a miedo, ¿eso fue en un viaje la experiencia que más te ha aterrorizado? Es que no, pero por eso. tiene Porque mérito, ¿eh? Yo creo que yo vivo tu vida, estoy muerto ya, seguro. Seguro a que alguien cabreo o que... Pero es que, a ver, en ese momento tampoco tengo miedo. O sea, si hubiera visto esos cadáveres, si hubiera escuchado los disparos, si hubiera visto aunque sea el tirador que me apunta, claro que hubiera tenido miedo. Pero en ese momento yo ni sabía lo que estaba pasando. Sabía que algo muy malo porque vi a mi fixer con una cara descompuesta completamente del miedo. O sea, desconfigurado entero y los ojos como platos y dando gritos. Entonces yo sabía que algo malo estaba pasando, pero yo no sabía qué. Y bueno, pues eso. Entonces en ese momento tampoco fue miedo. Y después ya ha pasado. Claro, que le das vueltas y lo que hubiera podido pasar, pero tampoco voy a tener miedo por lo Eso que fue, ya ha eso fue en pasado. Sudán del Sur. Hace un par de años. ¿Y qué otras experiencias has tenido así cercanas a la muerte?
A ver, esa es la que más. A ver, tampoco, a nivel ya yo creo que he empezado por lo más fuerte. Ya después de esta yo creo Nada que ya- sorprende, ¿no? Sí, no, hay un Después par de de... esa fiesta entre pueblos, peleilla entre pueblos, ¿no? Sí. El camino que los une. No, ya ves, al final, bueno, de hecho, esta vez fue como salvar el peligro por dos, porque si hubiéramos conseguido pasar, lo que pasó es que hubo una venganza de la venganza y esa primera tribu que habían matado gente rodeó a los pueblos. O sea, la tribu que se vengaba son 15.000, más o menos, y la otra 300.000. Pelea rarilla, también te digo, ¿eh? Yo no me hubiese metido en esa pelea. No, claro, pero bueno, al final les han robado, o sea, no, al final en esos lugares también si no te defiendes, pues ¿qué vas a hacer, no? Que te sigan robando vacas y que si allí las vacas es lo más importante. Y que para hay los es- pocos que quedan, que se unen, tío, ¿no? Yo, 315.000 de una y a chuparla, tío. Sí, pero al final son Portugal culturas tan entrando. diferentes Obvio, y obvio. se llevan muy mal, son zonas de donde ha habido muchísima guerra y los gobiernos también han usado guerrillas para matarse entre ellas, arman a una para que mate a la otra y todo el mundo tiene armas de fuego de todo tipo y del mercado negro las intercambian por las vacas y las vacas es todo, es el dinero y la comida y todo. Entonces, bueno, O sea, ahí la moneda realmente son las vacas. sí, para casarte con las mujeres también tienes que pagar a los padres de esa mujer 40 o 50 vacas. Wow. ¿50 vacas? Depende de eso. Pues le vete comprando tierras porque... 50 vacas. Ahí depende del trato es que mucho, hagan. ¿no? Pueden ser 10, sí, es mucho. Pueden ser 10 o 50, dependiendo de lo que consideren que vale su hija. Es así. Y también, por ejemplo, una Kalashnikov, para que os hagáis a la idea, una Kalashnikov, una AK, vale unas 4 vacas. Entonces, una mujer para ellos vale unas 10 veces más que una AK. Dios. Parece como el problema este de rollo. Sí, sí, sí. Tengo Una 20 vacas. Kalashnikov, 3 vacas. ¿Cuánto vale cada una? Y luego al final siempre una multiplicación y está mal, en plan, está la trampa. Pues allí lo que pasó fue eso, cuando volvimos para casa, porque de hecho nos quedamos esperando, como habíamos escapado de esa emboscada, digamos, nos quedamos esperando a unos kilómetros para ver si se iban, porque sabíamos que tenía que pasar un camión, y como habíamos descubierto que estaban ahí, dijimos igual se van a ir, y nos quedamos. Y nada, pasó un camión y le tirotearon, y nunca llegó al hospital del único pueblo que era donde yo estaba, entonces no sé qué fue de la gente de ese camión, si murieron también o qué. Pero bueno, si hubiera conseguido pasar, esa noche sé que habían rodeado todos los poblados de esta tribu en las montañas y los tiroteaban. Y eso no sé qué conllevó luego de cuántos muertos hubo ni nada, pero bueno, me llegó esa noticia de que estaba viendo la venganza de la venganza. Pero tú no ves eso, te lo cuentan, estás ahí y dices, yo me piro para casa, pero cagando hostias. Es que al final yo ya sé lo que hay en esos lugares y voy para documentarlo. Entonces, también te digo, nunca he estado en un lugar de verdadero... He estado en lugares de conflicto, post-conflicto, pero no durante una propia guerra. En esos momentos, la verdad, yo no sé qué es lo que haría. Obviamente, no es que nada me dé miedo, es que intento ir preparado, sobre todo mentalmente. Y en esos momentos la realidad es que lo que siento no es miedo, lo que siento es que estoy en alerta y se me enciende el pecho y estoy súper activo y súper atento, pero en todo en general. Las veces que he estado cerca de pegármela con el coche porque, es que sé, porque iba en una carretera un poco complicada o iba un poco más rápido y justo había... y se me ha patinado el coche o... Tampoco me bloqueo ni nada. O sea, yo por suerte en sí lo que me suele pasar es eso, que me enciendo mucho, tengo una descarga de adrenalina o la explicación que sea, pero me enciendo rápido y reacciono rápido. Y el miedo como mucho luego, después de la situación, pensando en lo que hubiera podido pasar. Pero en la situación en sí lo que estoy es como muy activo, como alerta, digamos. ¿Y qué tal lleva tu familia y tus seres cercanos que pases todas estas experiencias? Porque claro, una cosa es el miedo tuyo, pero no me imagino el miedo de tu madre o tu familiar más cercano como... Sí. Es muy parecida a la vida de Fernando Quintelo, que vino. Sí, sí, Era sí. un reportero de guerra. Mi novia que me está viendo creo que casi me mata cuando le cuento lo de la emboscada porque estaba ella en California y estaba yo allí. Pero claro, para mí en ese momento la realidad es que yo lo vivo de otra forma. Cuando lo ves o sea, desde fuera, todo a mí, yo por ejemplo, cuando veo a alguien cerca de un acantilado me da miedo verle y yo puedo estar cerca y a mí no me da miedo. Entonces cuando lo ves fuera y desde lejos que no sabes qué es lo que ha pasado, la hablé en plan, oye, ¿Qué tal tu día, cariño? ¿Qué tal tu día? Bien, ¿Todo bien? estudiado, tú. la dije... Tiroteillo. No, la pasé unos mensajes, yo recuerdo cómo eran y claro, ya me hace gracia porque eran como si hubiera sido la cosa más normal del mundo. Le dije, oye, verás que nada, nos han hecho una emboscada, que habían matado gente. Soy yo jugando al LOL, literalmente. La palabra emboscada, ¿sabes? No es un presagio de nada bueno. No, y que recuerdo los últimos mensajes y fue, pero tranqui, que está bien todo. Dijo, pero tú eres un normal, pero como que está bien todo, pero estamos locos. Y después, por parte de mi familia, mi padre lo lleva peor que mi madre más o menos lo lleva mejor.
Pero también son años haciendo esto. Al principio era peor. Pero también al principio no entraba en los lugares tan así como ahora. Entonces, Claro, bueno. también tienes más confianza, más experiencia, entre comillas. No, y por ellos fue progresivo. Se adaptaron progresivamente vale, al tema. Claro, es que tampoco les quedaba También otra, por ¿no? mí, también por mí, por supuesto. Y Pero... de cierta forma estás adicto a la adrenalina, porque a Fernando Quintelo, cuando lo contábamos en plan de, oye, vale, terminas de infiltrarte en una red de tráfico de niños y casi la palmas y te apetece volver a otra cosa. Y era como, sí, es que estoy de cierta forma también adicto a eso. ¿Lo notas? ¿Te pasa? O sea, lo que estoy adicto es al cambio de estímulos continuamente. O sea, me aburro con estar un mes en un mismo lugar. Y a veces digo frases tipo, llevo 3 semanas en un sitio, joder, estoy hasta las narices de este sitio, llevo hasta 3 semanas ya aquí, como si fuera muchísimo. Y luego lo pienso y digo, ¿qué coño son 3 semanas y 3 semanas? Pero estoy muy acostumbrado a estar cambiando todo el rato, ya no de lugares de una ciudad a otra, sino de entornos completamente diferentes. Y si llevo un par de viajes que son en la montaña, me apetece otro que sea buceando. Y si llevo un par de ellos en el desierto, me apetece otro en zonas frías. Entonces, cambio muchísimo. En estos 2 meses, los 3 países donde he estado en Chad a casi 40 y pico grados en el desierto, en África, debajo del Sáhara, y ahora en Siberia a menos 40. Y ahora se me ha cancelado, pero bueno, iba a ir para la India, y luego Tanzania, y luego entonces... A lo que sí que estoy súper enganchado es al estímulo continuo. O sea, cambio completamente de entorno, de comida, de gente que me acompaña, de todo. Y me llega a aburrir, que está preocupante, ¿no? Pero me aburre cuando estoy mucho tiempo en un Y un por lugar. otro lado, ¿no tienes alguna ciudad como más avanzada favorita? ¿Tienes alguna que te guste realmente? Ya sé que tu zona de confort, dentro de que no es tu zona de confort, es ir a explorar, pero ¿hay alguna que te guste? Sí, a ver, para empezar, partimos de la base de que mis vacaciones son en España. Entonces, en España siempre estoy muy bien, en verdad. No paso mucho tiempo, pero cuando estoy muy bien. Madrid es una ciudad precisamente donde no estaba mucho, pero... Y de pequeño recuerdo que no me gustaba mucho porque la veía como empresas todo gris, a mí no me gustaba. Pero cuanto más vengo, la verdad que más me gusta y tengo muchos colegas aquí. He estudiado de tránsito, puedo llegar de muchos viajes o salir de muchos viajes desde aquí. Entonces en Madrid pasó mucho tiempo, después en Castro, en el norte, cerca de Bilbao, donde yo vivo, o en Bilbao también, me encuentro muy bien, en Barcelona, por España en general, me encuentro muy bien en cualquier lugar. Como donde más calma tengo buena comida en cualquier sitio, buen clima, ¿Dónde pasaste el COVID? en España, pero estaba en la India. Y, de hecho, a ver, para mí era una locura. O sea, yo recuerdo estar viendo un par de semanas antes o 3, estaba en Etiopía y yo ni había oído nada de lo del corona y tal. Y leí algo en un artículo en internet y recuerdo que lo que pensé fue que qué locos los chinos, estaba ya todo como clausurado allí, ¿no? El lockdown, que no me sale Sí, la cuarentena. del confinamiento. Y yo los pensaba, o sea, claro, por ese entonces yo decía, pero qué locos en China, ¿cómo puede ser posible que encierren gente, que encierren... También yo creo que en Todo el en mundo. Occidente todo el mundo pensaba Sí, eso. como ¿eh? todos, yo Nosotros creo un decíamos poco. que exagerado, está tan pinzado. Como todos un poco, pero yo seguía viajando igualmente. Estuve después, como decía antes, en Bangladesh, en la India, que fue por esas fechas, y yo me Esto quería quedar. Marzo, febrero de 2020. Claro, eso es. Lo de Bangladesh, de la industria textil, y lo de India, que fui el tercer intento de los caníbales, fue justo en esas fechas. Y yo no daba crédito mucho de eso todavía, yo me quería quedar por allí. Y un colega de aquí de Madrid, que su tía es médico, me habló y me dijo cómo se suponía que cerraba ya en breves esto, que cerraba ya de ya. Y estaba en Agra, cerca de Agra, que es donde está, o sea, como en el Taj Mahal. Y pillé un taxi al día siguiente, o sea, pillé un vuelo para el día siguiente. Entonces, Para en volver esas a horas que España. tenía, pillé un taxi directamente del Taj Mahal hasta Delhi y me volví para Madrid. Y cerraron al final al de 2 días o así. Hostia, te pilla el COVID ahí. Sí, no, de hecho o sea, sería una liada porque ahí se pusieron un poco racistas con ese tema. Yo todavía cuando estaba por allí, a nosotros los occidentales nos iban parando por la calle y nos decían, corona, corona. Bueno, con las bromas de COVID. toser, COVID. Ah, yo, Cuando en sí, a ver, se supone que donde viene esto... yo he dicho la broma, yo he dicho cock big. COVID. La típica broma de corona, no sé, pensaba que era esa. No, o sea, en general, ellos, o sea, se suponía que donde venía era desde China, pero la realidad es que los siguientes países donde más estaba dando era en Italia. España, en Italia. Entonces a nosotros nos veían como los que llevamos allí el corona. Sí, sí.
Y después de eso, sé que cerraron todos los hoteles, a los de Europa les echaban y no daban comidas en restaurantes, solo tenían un par de lugares donde poder quedarse y tardaron en repatriarles un mes y pico, que pusieron un avión desde Goa. Entonces, a ver, hice bien en venir realmente. Y dentro de lo que es la cuarentena, los 2 meses que fueron yo lo llevé bastante bien porque para mí era todo nuevo. O sea, para mí el estar en casa era nuevo. Y el poder hacer cosas como leerme un par de libros, ver películas, incluso entrenar, que a mí me gusta hacer deporte y nunca puedo porque no puedo introducir eso en mi rutina o no tengo rutina. Entonces fueron 2 meses, si hubieran sido más de 2 meses ya no sé yo, pero los 2 meses lo pasé bastante, bueno, bien, lo llevé bien, digamos. Tío, y tú has viajado muchísimo. ¿Tienes algún sitio que quieras ir? Que no hayas podido ir. ¿Cuántos por países has cualquier cosa? tocado? Sobre 55, más o menos. Tienes lista, ¿no? O sea, lo que pasó es que tenía una lista en un iPhone antiguo que yo tenía, en el anterior. Y lo encendí hace unos meses para recuperar, ya no me acuerdo qué es lo que era, y lo tenía en las notas. Entonces dije, hostias, y me acordé de eso y me lo pasé al otro iPhone y ya complementé con lo que me quedaba. Entonces no sé si he sumado los... Sé que son más de 50, en sí no sé fijo entre 53, 56, no sé. Por ahí. ¿Cuántos habéis estado vosotros? Pues ver un poco la diferencia. 10 o 15. Yo entre 10 Entre 5 y y 10. 20. Pero No, que es más que... de 5 10, yo creo. Yo Pero es 15, que después yo sé creo. casi 200. Que la gente que me pregunta que si ya no voy a tener dónde ir, digo, mira, o sea, a nivel... Si contamos país por país, llevo un cuarto. Incluso de esos países hay muchísimo que aún no conozco. Pero confío en ti, ¿eh? Lo termino. Ahí voy, ahí voy. A mí no me jodas, hasta que no acabe. El puto álbum de cromos, tú. Hombre, hay mucha gente que se lo toma así, como unos cromos, como poner chinchetas y muchas veces ¿Te hasta llama 2 eso días, o no te llama el No, no, ir a no. todos? O sea, ir a todos sí, pero no de esa forma. Si llego a todos será porque he ido poco a poco, pasando por muchos. Y es que incluso es lo que digo, cuando si pon que termino, los países por los que empecé ya no serán lo mismo por ese entonces que Ya. cuando yo los visité. Entonces siempre Igual hay hay- cosas hay que hacer. nuevos, seguramente, y Incluso hay todo. nuevos o otros han desaparecido. ¿Andorra ha sido? Entonces, sí. ¿Sí? Sí, para esquiar. Que no debería ir pasado nunca por a ahí? Portugal, por ejemplo. Oye, ¿y tema idiomas cómo lo llevas? Español e inglés. Y tampoco soy el... Ya. No, tampoco mucho inglés. Sí, sí, a ver, sé hablar en inglés, pero no tengo... O sea, sé hablar el inglés de calle de haberlo practicado viajando, ¿sabes? Pero con tanta experiencia habrás desarrollado como maneras de comunicarte, ¿no? O sea, básicas no, pero como comunes que sirvan en todos los países a los que vayas. O... Sí, a ver, es que el gesto de comer, de dormir o una sonrisa, eso te vale. Sobre todo una Bueno, sonrisa o sí que te el vale. mu de la vaca, ¿sabes? En plan, 3 mu. no sé yo. No sé. Ese no soy yo, Igual, Sicuela, ¿no? pero... No, pero para comer, para... Además, lo que más vale es que no te bloquees. O sea, yo he estado de viaje, sobre todo cuando viajamos más rollo mochilero y así, y acabar metiéndonos en la cocina del restaurante para cocinar yo lo que queremos, o sea, nosotros lo que queremos. No en un restaurante como tal un restaurante, sino más puestos de calle y así. Pero querer huevos, no lo entiende, no lo entiende. A ver, voy yo. Dice, sí, vende, te digo, vale, voy yo. Y me preparo unos huevos. en De el una restaurante. tortillita ahí. Eso se puede hacer, se puede hacer, vaya. Se tantea en la situación y ya está. Pero lo único es que no te bloquees y que si no puedes de una forma, pues de otra. Y si uno no te entiende, pues te vas con el de al lado, yo qué sé, pero siempre hay formas. También el inglés tampoco es solución para todo. Hay muchísimos lugares donde no saben inglés, entonces tampoco es que el inglés sea una llave maestra. ¿Qué ha sido lo más asqueroso que has comido? Hombre, dependiendo de... O sea, es que para mí, por ejemplo, me gusta casi todo. O sea, sé muchas cosas que yo he comido que resultarían muy asquerosas. He comido, yo qué sé, todo tipo de insectos, de tarántulas, he comido ratas hace poco, me comí Pero una las has medusa. disfrutado. O sea, te... Sí, no Disfrutar, a ver. No, Repetirte. no, por ejemplo, las ratas eran carbonizadas, eran puestas como en el fuego directamente y carbonizadas es una buena palabra, porque eran negras enteras, no sabían prácticamente nada y los insectos tampoco saben mucho. Nosotros vimos Entonces- cómo preparaban en un mercadillo en México Sí, una tarántula. tarántula que la clavaban, la mataban, ¿no? Le Me prendían da un fuego. poco de pena, tío. Sufrí por una araña, tío. Sí. Porque... Claro, en México también, yo lo he estado probando más en Asia, en el sudeste asiático y tal, pero también en México, por supuesto. Entonces, disfrutar, pues decía, disfrutar no tampoco es la delicia más, tampoco es lo más rico que me he comido en mi vida, pero tampoco me ha dado asco comérmelo. Ni por el sabor, ni por el bloqueo ese mental de que es un insecto, porque yo esas cosas la verdad que no las tengo. Así lo más raro, pues en Birmania me comí una medusa, que a la gente le suele sorprender. ¿Cocinada Hostia. o como...?
como el caparazón, digamos, o sea, sin los tentáculos. Esto sí que estaba muy bueno, porque es que era... Pero no es la pura medusa- agua. No, Es hombre. como una pura gelatina... vida. Es como una mezcla entre una gelatina y un calamar. Claro. Pues de puta Y madre. estaba picado con calamar, pulpo y así, con una especie de vinagreta todo junto. Cojones, me lo estás vendiendo genial. Si hombre, es proteico, está. me lo meto de una. Medusita, Estaba muy- sí. bueno, el pulpo, vale, o sea, no sé cuántas proteínas puede tener una medusa, pero estaba muy rico. A mí que me gusta todo lo que venga del mar y eso. Entonces, con comer cosas raras sí que no suelo tener Que ningún eres de la problema. persona de España y del mundo que más cosas random, bueno, random no, pero raras, inusuales, de comida, de viajes, de experiencia. Claro, para ti sea normal. El tema es que, a ver, a mí desde pequeño me gusta todo en general. De comida no había prácticamente nada de niño que no me gustara. Y después de mayor, pues tampoco me ha dado asco. Es que lo de que es un insecto, ¿por qué es un insecto? Es que, Me- bro, una puta gamba. Me jodas, bro. La gamba es terrorífica. La gamba es un insecto del mar. Una gamba es literalmente Hay una cucaracha mierda de mar, marítima, tío. Y le chupas la cabeza. Eso, ¿qué, bro? Es asquerosísimo. Bueno, hay muchísimos Está lugares buenísimo. donde, hay muchísimos lugares donde el queso da asco, porque es al final leche fermentada, O jamón crudo. con sus procesos y tal, pero sí, el tema crudo. Son todo construcciones sociales de lo que aquí sí, aquí no. Yo pensé, tío, Pues si los lo digo. insectos fueran grandes, como los animales. Tú imagínate una gamba de 1,5 metros, bro. Tío, una A ver. avispa. Fíjate una avispa grande. ¿Qué cojones es eso? O el tema de las ratas. Esas no eran ratas de la ciudad, eran ratas del bosque. Entonces, Pero eso es una No, mierda. eran gatas premium, ¿no? ¿Cómo eran de grandes? Gatas pijitas. no, eran ratas así, pero me refiero, ¿os habéis comido un conejo alguna vez? sí, Un roedor, una... Coño, que conejo comido. Una paella. Vale, pues esto igual, pero un poco más pequeño. Qué rico. No tengo hambre. Oye, y hemos hablado mucho de viajes físicos. Me gustaría hablar un poco de viajes espirituales que hayas tenido. ¿Cuál fue tu primera experiencia que quisieras destacar? A nivel con ceremonias y así. Sí, sí. A ver, voy unas cuantas por destacar, todas han sido diferentes. En cada persona eso es diferente y también según cada cual es... O sea, me refiero en cada persona es diferente y según la experiencia, cada una de las experiencias de una persona, según cómo tú te encuentres y demás, también es diferente, pero además un tercer punto, yo todas las veces lo he hecho en América con culturas indígenas, en la selva, en las montañas. Entonces, dependiendo también, la ayahuasca, por ejemplo, se cocina de diferente forma dependiendo de las familias indígenas con las que lo tomes, o la cultura, o la tribu, como se llame. Incluso también el contexto en donde lo haces, según están cantando o con instrumentos o lo que sea, también es súper diferente. Entonces, para mí ya no solo es el valor de tener una de esas experiencias con enteógenos o ayahuasca o el bufalvarius o el yopo, sino también todo ese contexto cultural. O sea, para mí la experiencia no es solo el viaje en sí, sino todo esto que lo rodea. El vivirlo según cómo esos indígenas lo conciben y para ellos es súper interesante, o sea, es súper importante eso. Hay algunas culturas en concreto que no es que lo hagan por pegarse un viaje un día, es que no conciben la vida sin eso. Es como su sanación y tienen diferentes formas de tomarlo según los problemas mentales o físicos que ellos tengan, lo toman de una forma o de otra. Y unas fiebres fuertes también las pueden curar con eso, tomándolo de otra forma. Y las ceremonias las pueden usar para una cosa o para otra, incluso para sus cacerías o ver dónde va a haber más animales en la selva, o simplemente por ellos como experiencia en familia. Hay algunas que a los niños se les da desde los 6 años u 8 años. Ayahuasca. En la selva. Sí, con 6 años. Sí, sí. ¿Alguna de ellas que tú digas la podría incorporar, no igual en mi dieta mediterránea, pero, coño, que Semanalmente. para mí me serviría? O sea, a ver, para mí todas ellas son súper interesantes. También cada una acompaña un estilo de vida, un momento, lo que sea, entiendo. Sí, ¿no? o sea, a ver, si hay algunas diferencias según la cultura indígena, también hay similitudes en la mayoría. Y es como para sanarse. Iluminarse te también, digo, ¿no? De cierta forma. Sí, para ellos muchas veces son estas cosas que, bueno, no sé, pues es abstracto un poco según te lo cuentan, ¿no? Como los chamanes supuestamente conectan con espíritus de animales y cómo saben dónde va a haber cacería al día siguiente. Muchos de ellos también, según sus sueños, salen a la selva o no, porque según lo que ven en los sueños interpretan esto o lo otro. Entonces, a ver, yo que llego desde fuera no soy capaz de entenderlo o introducirme hasta el punto en el que ellos sienten eso. Pero para mí también es súper interesante.
La ayahuasca la he tomado unas 10 veces, algo más igual. Y también, entonces, según la vez que lo he tomado ha sido diferente. Y si lo haría más, por supuesto que lo haría más. 10 Pero días eso, vicio, yo creo. eso ya depende de las personas. Yo siempre que vuelvo con ellos, tomo con ellos. O sea, yo no he estado nunca en una cultura indígena que ellos tomen y yo no tomar. Entonces yo estoy en mi casa y estoy perfectamente, no es que necesite Claro, al no día estás siguiente diciendo tomarlo. una Pero si yo yojita. estoy con ellos en la selva y ellos toman, yo tomo con ellos. Entonces a la siguiente vez que vuelva a estar en la selva y ellos tomen, yo tomaré con ellos. Sí. Y para mí sí que es muy interesante. Pero claro, ya aquí no sé. ¿Y cómo fue la primera vez? O sea, si puedes describir el viaje de ayahuasca que más hayas. O sea, que más te haya gustado o Sí, que más hayas disfrutado, ¿no? interesante haya sido. En mi primer viaje, por ejemplo, que fue en Colombia, tuve visiones sobre personas que yo quería y gente cercana y una visión sobre mis padres y demás que sin entrar mucho, pues bueno, sí que me, no sé, digamos, te conecta un poco con cosas, en ese caso, con cosas mías propias que yo no me había dado cuenta y bueno, viví unas visiones, no solo visiones por lo que ves, sino por lo que sientes, o sea, te mete en una especie de experiencia que en ese caso, pues bueno, fue visiones de familiares y cosas cercanas. En otros casos ha sido completamente diferente y de hecho no es como una droga en sí al uso, como uno se la imagina. Para empezar, yo no le llamo droga porque, por supuesto que lo es, en el sentido de que te altera la mente, altera tu conciencia, entonces si una droga es eso, es una droga. Pero también se relaciona con otras cosas, con adicciones y cosas negativas que te haga daño. Entonces, esto como tal no te lo hace. Otra cosa es si las personas, como en España, hay algunos grupos que casi parece secta ya. Falsos chamanes. Entonces, ahí el problema no es la ayahuasca, es cómo se está empleando, quién te la está dando, los intereses u objetivos de esa persona que te lo está dando, lo que él quiere conseguir con que tú lo tomes a lo suyo. Entonces, puede haber muchas cosas que te hagan daño de todo eso, pero no es la planta en sí. Entonces, en estos lugares, en Amazonas, en América, que no hay este rollo sectario que igual puedes encontrar en algunos grupos en España, pues eso, para ellos es que la imagen que hay en España, en otros sitios del mundo y la imagen que hay allí no tiene absolutamente nada que ver. Y esta gente que ha hecho estas cosas en España precisamente lo ha empeorado mucho más, ¿no? Allí para ellos es algo esencial, básicamente. Hombre, la respuesta bastante más explicativa. Que vino Marina ayer, también nos comentó un poquito sobre su experiencia tal. Me parece curioso, porque al final esto tiene que ser una experiencia muy, ¿sabes? No me imagino un viernes colegas y tal, no, es otro sitio con chamán. No es un porrillo, es una experiencia. ¿Para ti fue un antes y un después? O sea, a ver, es que tampoco es el momento de que lo tomas y ya. Es toda una preparación para ese momento en la cual tú tienes que intentar llegar un poco limpio a nivel de la dieta que has llevado en esos días, de no alcohol, de no sexo, de no drogas, también en los días de después. Entonces es pues todo en general y bueno, a lo que decía antes de las drogas que se me había ido, también uno concibe lo que es el consumir drogas como que la droga hace un efecto. Y si tú consumes esto, te hace esto. Y si tú consumes más, pues te hace más. Esto lo digo porque con la ayahuasca, por ejemplo, no es de esta forma. Tú puedes tomar la misma cantidad del de al lado y que a ti no te haga nada y que a él le haga, o sea, que le afecte fuerte. Incluso puedes tomar un día y que te haga algo, o sea, que te agarre fuerte y tomar esa misma al de una semana y que no te haga nada. Y como no te ha hecho nada, tomar una vez más, otra vez más, tomar 3 veces más que la anterior y que aún así no te haga nada. Wow. La explicación de esto en sí yo no lo sé, porque no tiene tanto que ver con cómo tú estés. O sea, una vez o dos que te actúe diferente, vale, pero en sí lo que sientes es que no tienes ni idea de lo que te va, de si te va a hacer, si no, si va a ser más físico, si vomitarás, si no, si va a haber visiones, si no. No tiene nada que ver una vez con otra y por eso se dice lo de no ir con expectativas, porque si tú vas completamente mentalizado de que quieres esto, quieres ver esto, probablemente tú mismo vas a bloquear todo. Porque ¿Y en has sí- pasado algún mal viaje con experiencia? Ninguno. No, porque yo he podido ver visiones que me agradaban más o menos, pero yo considero que el mal viaje, no del todo, pero bueno, también en parte uno mismo se lo crea. Porque si tú ves algo malo, tu mal viaje no es que hayas visto eso, sino cómo tú reaccionas a eso.
Entonces, por eso digo que el mal viaje uno se lo crea, porque si aunque estás viendo cosas que no te agradan, estás relajado con esas cosas y sabes en el contexto en el que estás y lo que es eso y qué va a pasar, no tiene por qué ser un mal viaje. Puede ser un viaje que no te agrade y que no te haya gustado, pero un mal viaje como estos de terror y de psicosis, eso es cómo reaccionas tú a lo que estás viendo. Entonces, por eso siempre he estado muy tranquilo. ¿Alguna también en ese experiencia paranormal en uno de estos momentos? Porque al final mucho de esto es conectar con o almas o visiones, ¿no? Y tal. A ver, sí me ha hecho... O sea, en sí las cosas que más ha sido a nivel de... O sea, no sabría cómo explicar mucho porque son sensaciones, ¿no? De lo que uno siente. Pero claro, Y te ha cambiado la visión. Es decir, tú, por ejemplo, antes de tus experiencias, pues dices, vale, yo creo en la energía, o creo en Dios, o no creo en las almas, o... ¿Hay otra versión de ti? ¿Ha cambiado algo? a ver, Porque yo creo que si yo hiciese Lo alguna de que- estas experiencias y conectase con ciertas cosas, obviamente me plantearía también. pero depende, o sea, a ver, por ejemplo, es que a eso ya depende de cada uno. Yo no digo que no haya gente a la que la vida se la ha cambiado por completo, pero muchas veces entra también en ese cliché de me ha cambiado la vida, ahora soy mejor, ahora me ha cambiado... Eso creo que también le hace un flaco favor a lo que es eso, porque eso no es eso. O sea, si tú no quieres, si tú no pones de tu parte, tú puedes ver... Yo hay vamos, mucha lo gente que- eso, que quiere que le cambie la vida, o que quiere Sí, buscar ahí una solución, una respuesta, ¿no? y yo conozco gente que ha visto también ciertas cosas y si tú no haces nada con esa información o con esa experiencia, si tú, no después, o sea, si tú después no trabajas en intentar ser mejor o lo que has visto que te diste cuenta que no hiciste bien, pues si a la siguiente vez lo haces mal igualmente, ¿de qué te sirve que Ya. lo viste? O sea, no te sirve de nada. Conozco gente que es una persona y que sé que toma eso continuamente y conozco gente, o sea, me refiero que es que te cambian la vida. Pues no lo sé, habrá quien lo haya interpretado de esa forma y no digo que no, y habrá gente que la haya sido la experiencia más cotidiana del día y que para ellos no haya significado nada. Yo sí he tenido ciertas experiencias en las que después he hablado con ciertas personas porque me he dado cuenta de unas cosas u otras y no sé si me hubiera dado cuenta de esas cosas del pasado si no hubiera sido en esos viajes. Pues no lo sé, pero la realidad es que me di cuenta en esos viajes. Después he tenido otras experiencias también que, bueno, es difícil de explicar y tampoco tengo ninguna conclusión al respecto, pero te hace sentir la selva y esos lugares de otras formas. Como empiezas a viajar por los sonidos de la selva, porque la selva tiene muchos sonidos de insectos y de anfibios, de ranas. He oído jaguares que no me los invento, o sea, he oído jaguares que estaban ahí en esos momentos. Entonces, empezar a viajar con esos sonidos de la selva y cómo te empiezas a sentir, como a sumergir en esas selvas, no es ninguna conclusión de esto, no te cambia la vida esto, pero tus sensaciones, las conexiones, tú al día siguiente te levantas, o yo, por ejemplo, me levanto y considero, o parece que tienes mucho más vínculo con esos lugares. También son experiencias que a veces es difícil de explicar. Yo he estado en la selva por la noche, que se hace por la noche esto, y no ver absolutamente nada, y de repente que me agarre fuerte, que ha sido en la última vez, que fue hace 4 meses o así, en Ecuador, y la selva era completamente blanca. El cielo era blanco como a plena luz del día, en pleno sol, y yo veía completamente a las personas que andaban entre los árboles y yo sabía que hace una hora no veía absolutamente nada, yo veía el negro absoluto. Entonces, esto probablemente, tampoco digo que sea mágico, si las pupilas las tengo ahora como un búho, porque me ha causado eso físicamente, me refiero que es que tampoco haya, no, con todo esto voy a que no siempre me voy a lo espiritual, yo intento siempre darle una interpretación más o sea, racional o como le quieras decir. Pero hay ciertos momentos en donde resulta difícil eso. Ya. Entonces, no entro a decir que es algo mágico y que te cambia la vida, pero considero que muchas personas, incluso del aspecto de la ciencia, que hablan en contra de eso, creo que ellos tampoco tienen prueba muchas veces de poder negar al completo eso. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego ni para una cosa ni para la otra, básicamente. Te deja mucha resaca eso, tío. Yo pensaba lo mismo. Mi colega. No quería preguntarlo. O sea, ¿cómo te levantas al día siguiente? ¿Estás activo? ¿Estás normal? Hombre, es una mezcla... Es una jodienda. No, es una mezcla porque, a ver, tú te sientes, sobre todo psicológicamente y demás, con mucha energía. Normalmente yo siempre me he levantado muy, muy bien y con ganas de todo. Pero también llevo un par de días o un día como mínimo sin comer nada. Y incluso puede ser que esa noche he estado vomitando.
Entonces, la realidad es que puede que estés débil físicamente, pero a nivel de energía, o sea, tú emotivamente, digamos, emocionalmente, estás con mucha energía. Entonces, por eso decía que depende un poco. Te puedes notar cansado a nivel físicamente, pero, o sea, yo nunca me he despertado peor de lo que me acosté el día antes, básicamente, en esos casos. Tío, y por lo que veo en general, hablando hoy, veo como que tienes muy abierta la mente en cuanto a todo. Vas, como que no juzgas, te adaptas, no sé qué, estos hacen esto, yo lo hago. ¿Y no ha habido alguna cosa? ¿Recuerdas algo que te ha causado mucha impotencia? Ya sea pues, algún ritual, algo, alguna cultura, algo que sea superior a ti. No, porque yo, o sea, es justamente lo que dices, intento ir con la mente abierta completamente y si me da impotencia algo es ver a, por ejemplo, con este tema de ceremonias o con otros muchos, porque no es solo con este, es un ejemplo, pero también con otros temas de ciertas tradiciones indígenas que tal vez aquí no se entienden. O he visto mucha gente hablar en televisión y demás de cosas que no tiene ni puñetera idea. Entonces, impotencia me da eso, porque esa persona puede expresar sus ideas o la opinión, o incluso puede estar casi seguro de algo. Pero si no lo sabes al completo, creo que me parece bastante prepotente sellarlo como tu verdad absoluta, si es una cultura, si es un lugar que tú no conoces, si tú no has ido nunca allí, si, o sea, porque tu palabra, tu investigación, tu opinión, tu lo que sea, vale más que el de estas personas que llevan siglos viviendo, pero ya no con ceremonias, sino con alimentación, con formas de ver el mundo en general. Considero que a veces no solo en España, sino en Occidente en general tenemos un poco, algunas personas, esa prepotencia un poco de decir, joder, o sea, ¿qué coño sé yo? Si ni he estado allí, no conozco a estas personas. O a nivel religioso también pasa mucho, ¿no? De no entender una religión y catalogarla de cosas que en realidad no son. Entonces yo considero que cuanto uno más viaja, si pone de su parte por lo menos, creo que todos estos temas, incluso temas también de racismo, creo que empiezan a desaparecer un poco. Porque... o sea, en estos lugares, o sea, en general eso. O sea, nunca he tenido nada que me dé impotencia si hablamos a nivel de eso, de cosas que yo no entiendo. Hay cosas que claro que yo no entiendo, pero no me da impotencia, o sea, no siento la impotencia esa de no entenderlo, sino bueno, con calma ya volveré y ya lo intentaré más veces. Hay varios sitios de los cuales te quiero preguntar, eh, bueno, cómo ha sido tu experiencia ahí. El Bronx de Colombia es uno de ellos. No sé qué nos puedes contar de eso. Bueno, el Bronx de Colombia es uno de los lugares que ha sido más fuertes, con una violencia y crimen más fuerte en toda América y casi en todo el mundo, pero cuando yo llegué ya se había disuelto. Como 2 años antes se había deshecho. Básicamente ahí es donde se concentraba todo el mal en Bogotá. A nivel de drogas, a nivel de prostitución, de armas y de todo. Allí me decía gente, yo entré en el Bronx como 2 años más tarde de que se disolviera, que tampoco es que se solucionara el problema, porque básicamente lo que pasó es que todo ese mal que estaba concentrado se expandió. repartió por la ciudad, así que no sé si fue la solución, pero bueno, a veces... Entonces, bueno, básicamente yo fui con una persona que había vivido ahí durante años y me decía que se podía conseguir desde una jeringuilla de una droga hasta un portaaviones. O sea, allí había los Saiyajines, era como se llamaba a la banda que lo controlaba todo, o a los que vigilaban. Entonces había ciertas normas y si las incumplías los castigos empezaban desde quitarte pantalones y darte tablazos hasta matarte, ¿no? Había todo tipo de torturas y demás y también había perros para desguazarte, había un cocodrilo que durante años se pensó que era un mito, pero no. Había un cocodrilo que te podían tirar a este cocodrilo. Había barriles con ácido, entonces te cortaban en pedazos, te metían en el ácido. Hay una cierta leyenda que esta persona con la que yo fui no sabe del todo si era verdad, pero él cree que sí. Y allí se consume el bazuco, que es cuando se prepara la cocaína en los barriles. El bazuco es como lo peor que queda, es como el residuo de esta cocaína que queda en el fondo de los barriles y se fuma. Y se supone que los huesos que no se disolvían con este ácido los molían y los mezclaban con el bazuco y los repartían para los drogadictos que estaban en estos lugares. Entonces, pero es gracioso, ¿no? Porque este lugar estaba a 2 cuadras, a 2 calles de una comisaría o de un cuartel del ejército o algo así, creo que una comisaría.
Y durante mucho tiempo se les hizo creer que una cámara de seguridad que había justo en la entrada se suponía que no iba desde hacía años. Y se lo creyeron. Entonces, la policía sí que funcionaba esa cámara y estaba conectada con la policía. Y muchísimas personas de bien, de políticos, de abogados, de gente de bien iba ahí igualmente. Desde prostitución infantil hasta todo tipo de drogas. Y de hecho, cuando se disolvió eso, no pillaron nada gordo. Todos los duros de la droga, todos los duros de esos cárteles se habían movido y ya está. Básicamente dieron el aviso, limpiaron todo, entraron, se llevaron a los yonkis de la calle, básicamente, y lo limpiaron. Entonces fue un acto de estos como de fachada, que quede bien que lo hemos limpiado. Sí. Pero bueno, tampoco conllevó en nada más allá de eso. Entonces sí, o sea, por lo que yo sé de información que tengo de ese lugar, era un lugar muy heavy, pero claro, yo tampoco lo vi con mis propios ojos. También hiciste un viaje a Antártida. Hace no mucho, en Halloween, trajimos a un señor y que, bueno, estaba hablando de muchas conspiraciones y, bueno, nos contó muchas cosas. Y se planteaba, sobre todo, por qué no estaba permitido viajar a la Antártida. Pero tú has viajado a la Antártida. O sea, Yo él es se que no refería que no puedes ir libremente donde tú quieras y cruzar, no sé qué, porque hay unos límites vigilados o algo así, era lo que defendía. Básicamente era terraplanista y decía que ahí acababa el mundo. A ver, yo he oído muchas veces eso. Es más, he visto hasta comentarios en mis vídeos de gente que me dice que son mentiras porque no se puede ir. Conozco... Es un plató, tío. Y Larramendi, por ejemplo, es el máximo explorador polar en España. Ha recorrido entre el Polo Norte y el Polo Sur 30 y pico mil kilómetros. Es el inventor de un trineo de viento, ha cruzado la Antártida, ha estado muchísimas veces por allí. Ha habido gente, no solo él, muchos desde antes, han llegado hasta el Polo Sur, hasta el punto exacto. Y no son mitos y cuentos que se inventan, o sea, hay pruebas de que eso se hizo. Conozco varias personas, no solo Ramón, sino otros tantos que han estado en la Antártida. Hay un monte que es bastante famoso allí y hay algunas personas que lo escalan. Hay muchos lugares de la Antártida que se puede llegar. Yo llegué desde Argentina, se puede llegar también desde Sudáfrica, se puede llegar desde muchos lugares. Y quien diga que no se puede ir, pues no sé, o no quiere ver la realidad o no ha investigado tampoco mucho. ¿Cómo fue tu viaje desde Argentina? O sea, ¿fuiste en barco, en avión? Yo en barco, yo quería ir en velero. Entonces, es más, bueno, si hablamos de turismo en la Antártida, hoy en día hay cruceros como los del Caribe o sea, de estos cruceros ¿Con fiesta? megabarcos de 10, 15 pisos, con toboganes, con todo, incluyen submarinos y helicópteros y la hostia para ir allí y son como actividades. De hecho, yo los vi allí. Yo iba con un velero porque yo no quería ir en uno de esos. Porque ir a la Antártida para verla desde un crucero para mí no tiene más allá. Pero bueno, hay incluso eso. Entonces, ¿hay cierto control? Sí, hay cierto control. Por ejemplo, no se permite el dron para poder bucear, incluso snorkel, porque yo iba para eso. Hay que pedir los permisos desde mucho antes, 6 meses antes. Estos barcos turísticos tienen que formar parte de asociaciones. Entonces sí que hay mucho control. En sí es para preservación, porque hay normas muy claras en el Comité Polar y en el Tratado Antártico que creo que no firman todos los países, pero bueno, sí bastantes decenas, y allí no se puede... Hay bases antárticas que son bases científicas y no del ejército. En teoría está prohibido tener armas y son de investigación. Y esos lugares tampoco es que haya... O sea, no es como poner una bandera en la antigüedad y esto ya es mío. Pero se entiende que por debajo de esto está la intención de que si alguna vez finalmente se reparte el territorio de la Antártida, pues quien tenga una base, pues se queda con las zonas de esa base. Si eso al final pasará. Yo entiendo que detrás de eso está esa intención, pero básicamente se puede ir y recorrer. Yo fui desde Antártida en un velero. Fue una expedición de unas 3 semanas y son unos 5 días para llegar, pero bueno, hacía muy mal tiempo, es lo normal que esté, o sea, el clima está jodido, siempre. Y hay o sea, hay tormentas pasando del Pacífico al Atlántico. Y por suerte hoy en día pues tenemos tecnología como para ver cuándo va a haber una ventana con buen tiempo. Buen tiempo, estamos hablando de que no te reviente una ola y... Sí, a ver, buen tiempo al menos para que pueda pasar un barco. Yo, por ejemplo, a la vuelta el mar está como un plato y eso no es nada normal. A la vuelta íbamos por el Paso de Drake o el mar de
bueno, el Cabo de Hornos, el Mar de Oces. Íbamos en un mar como un plato, comiendo patatas fritas con un fernet en la cubierta, con un solazo tremendo y delfines saltando que parecía eso de un cuento de hadas. Joder. Era tremendo. Pero a la ida sí que estaba bastante mal. El tema es que eso, allí hay naufragios que se cuentan en cientos, si no en miles, precisamente por eso, porque antes no se podía ver esto. Y si te pilla una de esas tormentas, o sea, te destroza el barco. Entonces, básicamente es ver cuando hay una ventana de 2 3 días y tirar con todo para pasarlo. Entonces, nosotros nos escondimos en una isla, en la cara norte, y había en ese entonces, medimos hasta vientos de 170 kilómetros hora o 160 kilómetros hora. Había olas, por ese entonces calculamos que había unas olas de 8 o 10 metros como en el estrecho, en ese mar. Y cuando fui yo, había bajado ya bastante y había olas de 4 o 5 metros. Que ya bastante, o sea, sentir eso en un velero es muy heavy. Yo, por suerte, tampoco me mareo. Aún así es muy fuerte porque vale que no me maree, pero no puedes descansar, comer es muy difícil. Es heavy lo que sientes porque, por ejemplo, los sueños van a 1000 por hora. Yo entiendo que es porque nunca llegas a estar en un sueño profundo y esta es una fase de sueño más temprana. Esos sueños súper reales y súper acelerados, son súper reales. Y te vas chocando con todo mientras duermes. O sea, literalmente de un velero las barandillas van entrando a un lado y al otro, según vira. Entonces, es muy fuerte. Y luego por allí estábamos como una semana. Y esto se puede hacer también desde otros puntos, como Sudáfrica, incluso probablemente imagino que desde Australia. Entonces, a ver, no sé, quien diga que no se puede ir, que está controlado, sí, se supone que es por preservación. Porque no pertenece a ningún país ese terreno. Es No, neutro. es neutro, pero por eso digo, se supone, yo entiendo que de fondo, porque por ejemplo, hay algunos lugares que hay muchísimas bases, hay algunos países que tienen muchas bases, pero no es ningún secreto. No sé si habrá bases secretas, pero incluso hay mapas con las bases y la localización de absolutamente todo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una en todo el centro. Si la Antártida es como un círculo, Estados Unidos tiene, porque casi todas son por alrededor. Porque a nivel de investigación, de fauna marina, de todo, de los océanos se nutren en la Antártida porque básicamente todos los océanos se conectan con la Antártida y hay una corriente que da vueltas a la Antártida. Entonces los océanos conectan sus aguas con la corriente de la Antártida y la corriente esta las nutre y las devuelve. Entonces la Antártida en sí está llena de ballenas y de orcas y tal porque se nutren, es donde más plancton hay. Entonces es una zona que de investigación yo entiendo que es súper interesante. Ahora, en el centro de la Antártida, ¿qué hay en el centro de la Antártida que pueda ser interesante para Estados Unidos? No lo sé. Por eso entiendo que se puede tener interés allí de los recursos que puede haber bajo el hielo y demás, que hoy en día supuestamente no se puede acceder a ellos porque legalmente no se permite por este tratado, pero quién sabe en un futuro. Entonces es como un poco poner una bandera para el futuro en caso de por lo que pueda pasar. Ahora, lo de que no se puede ir a la Antártida, yo sinceramente, igual soy yo quien desconozco esa información, pero quien lo diga que venga ahí y que me lo explique, porque desde luego no es lo que yo tengo visto. Y otro sitio que te quiero preguntar es por el Canún de Albania. Sí, o sea, Albania en general fue súper interesante. Es un país que tenemos súper cerca y que a nivel, hoy en día se está abriendo mucho al turismo. De hecho, es un país precioso, que tiene los Alpes por el norte, las zonas de la costa, las ciudades tradicionales y la gastronomía. Es un país que el trato con la gente, aunque por supuesto hay todo el tema de las mafias, el trato con la gente de a pie, con las familias, es súper agradable y uno se siente como en casa. Después ves cosas que no cuadran del todo tanto, como chavales jóvenes con deportivo, está todo lleno de Mercedes, se supone que también muchos coches robados terminan en esas zonas. Ahí hay nos han comentado una ley, ¿no? De si un miembro de tu familia es asesinado, tú tienes el derecho a matar, a elegir a uno de la familia del que lo ha matado y Un varón, ¿no? matarlo. O sea, a ver, sobre todo hay ciertas... Depende de qué fase de la historia, incluso si hablas de los últimos 100 años, hasta hace unos 30 años, hubo una dictadura en que la realidad era de una forma, con muchos problemas a nivel social, de censura, de no poder salir del país, de no poder entrar en el país. Pero también en esos momentos, por ejemplo, se redujo casi al mínimo este tema de las mafias, de clanes mafiosos que son familias que controlan la mitad de la economía del país entero.
al salir de la dictadura resurgen todas estas mafias. Entonces, dependiendo también de qué fase hablemos, nos encontramos con unos contras u otros contras. Esto del canon es algo que no está tan presente hoy en día, creo que sobre todo en la zona norte del país, más en las montañas, pero sí, básicamente es una ley de venganza de ojo por ojo en la cual a ver, ¿cómo explicarlo? Si yo mato a alguien, a un hombre, cualquier hombre de esa familia puede vengarse matando a cualquier varón de la mía. O sea, no solo la venganza es conmigo, sino con cualquier varón de mi familia. ¿Pero eso es ley oficial o ley de la calle. tácita de la calle? Históricamente, o sea, lo que no conozco, porque no me voy a mojar, porque la realidad es que la actualidad de hoy en día, en estos momentos, no la conozco, no sé hasta qué punto es legal o no en estos momentos, pero históricamente, en las últimas décadas, no hablo de hace siglos, esto era legal, o sea, se podía hacer. Entonces, precisamente por eso había muchos varones que pasaban su infancia directamente en el hogar, porque había ciertos lugares donde no se puede violar esto. Por ejemplo, en el hogar. Entonces, si te tienes que vengar de alguien, no te puedes vengar de esta persona si está dentro de su casa. O sea, es como un. Están El campeando suelo, ahí el fuera. suelo es fuego, tú. O sea, es bastante bestia. Es como ese código de honor en el que te puedo matar a Es cualquiera de un tu bucle, familia. porque luego el otro Siempre, pues claro. mata al otro, Es el como, otro no, mata a al eso otro. nos Pero den dos. si tú estás en tu Debemos casa una. y el otro está en la suya y le mete un tiro desde tu casa a la suya, ¿eso se No, vale o qué? no porque tú estás en tu casa. Eso no se Claro, puede. tu casa es En casa no se puede, pero el problema es es eso, cascarilla. que históricamente había muchos niños que ya son varones, se cuentan como varones y tienen que pasar su infancia en casa, porque saben que si salen... Estas son cosas que entiendo que, por supuesto, van desapareciendo. También el tema... O sea, hay muchas tradiciones, bastantes, que... Es que es lo que digo, es un país súper interesante, súper interesante. No solo por el hermetismo este que vivieron en la dictadura, sino desde antes ya. Tienen muchas tradiciones, costumbres a nivel social, también político, que son súper diferentes. Y que hoy en día, cada vez más abierto al turismo, pues al final los países, cuando más se conectan con otros, más empiezan a globalizarse y a asemejarse unos a otros, ¿no? Pero actualmente y en las últimas décadas era un país, a nivel de Europa, probablemente uno de los más diferentes a lo que conocemos por aquí en España. Joder. También hay muchos ejemplos, por ejemplo, las cuevas del Tallón, ¿se dice? ¿O del De Tallón? los tallos. De los De tallos. Eso es... eso sí Y que bueno, va para o largo. las pirámides incluso. Sitios que no su tiene existencia como tiene una explicación. explicación rara. Tú has estado ahí. ¿Crees que ha habido una civilización previa superior a nosotros? ¿O cómo ves tú eso? Hombre, a ver, Bueno, explica qué es la cueva de los tallos, porque... la Cueva de los Tallos es un lugar en Amazonas, en la parte de Ecuador, que históricamente en las últimas décadas, los últimos siglos, era parte de los territorios Shuar, que es uno de los grupos indígenas, que protegían esa entrada de la cueva, que era sagrada para ellos, y ellos solo bajaban allí para comer. Los tallos son unos pájaros que hay ahí, entonces bajaban para comer. Es una entrada muy fuerte, muy impactante ya, porque básicamente es un agujero vertical, pero vertical como un cilindro completamente vertical, de 60 metros. Y hay que rapelarlo. Entonces ellos básicamente lo que hacían era una especie de lianas, como enredaderas. Ahí lo tenemos, creo. Eso es. Ese es uno de los puntos que más ha dado al misterio. Es la entrada justo. Tú haces un rappel vertical de unos 60 metros, haces otro rappel de 3 o 4 metros y llegas ahí, que es el arco de Moritz. Y como veis parece que está tallado, ¿no? O sea, eso está a 60 metros hacia abajo. Sí, en total unos 70 metros hacia abajo de este hueco y hacia un costado. Y de repente cruzas ese arco y se abre una galería enorme, 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 pero igual de, no te sé decir en metros exactos, pero fácilmente 20, 30 metros de alto, muchos metros de alto. Y empiezas a bajar, 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 bajar. Hay mucho tipo de... Hay en torno a 5 cuevas, a 5 entradas de la cueva que se han encontrado y hay quien dice que se conecta... Hay todo tipo de leyendas, con las Galápagos, con Bolivia, con Colombia. Pero básicamente Moritz fue un explorador que entró allí por la llamada de un indígena que vio algo raro. Los indígenas bajaban solo con antorchas o con sistemas de iluminación muy básico para poder ver, para cazar tallos y ya. Y básicamente empezaron a ver cosas que no cuadraban y que no eran de su cultura. Y llamaron al explorador este, quien vino y supuestamente encontró una biblioteca metálica que la llaman, que es una especie de placas con escrituras que pareciera
que podían contar cómo era la vida antes del diluvio, que el diluvio universal, lo de la Biblia, del gran Sí. diluvio y tal, es algo que se cuenta en todas las culturas, en la India, en África. Entonces, no sé hasta qué punto, pero mínimo unas lluvias muy fuertes que hicieron retroceder a los pueblos hacia las montañas debió pasar. Y respecto a civilizaciones antiguas, a ver, hay muchos indicios de que la historia no es tal y como la cuentan, de que hay ciertos puntos, de que la evolución básicamente no ha sido lineal, de que no ha sido ir ascendiendo poco a poco, sino que ha habido saltos en la historia en los cuales, pues eso, lineal no está tan claro que haya sido y que no haya habido otras civilizaciones a la altura a nivel tecnológico de la nuestra, no lo sé, pero a la altura de la nuestra en capacidades de conciencia, de ética, de moral, pues no lo sé. Hay gente que relaciona todo esto con conexiones con algo de fuera del planeta y otros con civilizaciones antiguas. Ese es de la cueva, eso es. ¿Qué conclusión sacas tú? O sea, ¿qué lógica le puedes ver o cómo...? Es que yo, por ejemplo, no he visto esas placas metálicas y nunca se encontraron. La realidad es que atrajo a Armstrong, por ejemplo, el astronauta que también, si no nos vamos a lo conspiranoico, estuvo en la Luna. 2 o 3 años más tarde encabeza la expedición en la cual se entra a esa cueva. Entonces, O sea, esas placas no se sabe su existencia, pero no han sido encontradas ni fotografiadas ni nada. Moritz es este explorador que las encontró y supuestamente las taponó un túnel que se llegaba allí. Es que es una zona de galerías. Y de hecho ni siquiera está tan claro que sea en la propia entrada de la cueva, sino igual otra galería como de la selva. Entonces supuestamente él bloqueó la entrada para que no se encontrara y después cuando fueron allí... ¿Por tocar los cojones o qué? Es que son partes de la historia que yo no entiendo bien, porque supuestamente avisó de que había eso. Ya. Y a la vez bloqueó para que no se encontrara. Entonces, si tú no quieres que se encuentre... Cabronazo. Que hay un tesoro, pero bueno. No, Es que si tú no quieres que se encuentre, no avisas a nivel mundial de eso. Entonces, lo que sí sé yo es que algún indicio interesante e importante debía de haber porque se movilizó al ejército de Ecuador y diferentes personas de diferentes lugares, la expedición llevada por británicos, si no me equivoco. Armstrong es uno de los que la encabeza también. Y terminan entrando, iluminan toda la cueva la iluminan entera y sacan de la cueva 2 cajas negras en helicóptero y no dejaron que nadie viera qué es lo que había ahí. Entonces yo, por la vez que he estado ahí, otras que he ido luego, tengo relación con la familia que vive allí en la misma entrada de la cueva desde antes de eso. Entonces esto sé que es verdad, que se trabajó con el Ejército Nacional de allí y que sacaron 2 cajas y ni ellos pudieron ver qué es lo que había. Entonces, ¿que con qué civilización se conecta eso? Pues no lo sé. Que hay estructuras como ese arco de Moritz que pareciera hecho que pareciera tallado, por lo menos. Sí lo parece. Si lo es, pues no lo sé. Pero hay ciertas cosas, es decir, no es un rumor, no es un mito, una leyenda y ya está. Mira, ahí lo vemos también. Ese es el arco de Moritz. ¿Diréis que está tallado eso? Estos son 60 y pico metros. Eso está en las profundidades de una montaña en mitad del Amazonas. Y eso no es posible que en otro momento de la historia estuviese en un acceso más fácil. No lo parece. Yo para llegar allí tengo que salir de una ciudad al sur del país, entrar por el río y encima de esa montaña, la selva del Amazonas suele ser bastante más plana. Pero esta selva está cerca de las montañas, entonces es plena montaña. Y son como 5 horas caminando por las montañas, sube y baja, y llegas hasta allí. Y es literalmente en mitad de la selva un agujero negro, así, un hueco negro. Pues nada, para caerte por ahí. O sea, es un hueco negro y ya está. Y hay otras entradas también que se supone que conectan por otros lugares, pero esto es como la entrada principal en donde se llevó a cabo la expedición esa y tal. Entonces, a ver, parece Todo tallado. el Rarillo. rappel hasta abajo, que son 5 minutillos, 10 minutos buenos. Sí, la primera vez que he ido fue hace 3 años y por ese entonces tú tenías que rapelar todavía. Yo, la realidad es que no había hecho un rappel en toda mi vida, pero tenías que ir rapelando tú. Y además, pues yo con una mano en la cuerda soltando y con otra con la cámara, ¿no? He vuelto Ahora ahora... tú vas con doble dificultad, ¿no? Sí, para todo en general, el tema de la cámara suele ser un handicap. Bueno, volví hace unos Hay meses... GoPros, te lo digo. Bueno, de hecho no tengo... De hecho, ahora que lo digo, eso no sé si lo grabé con GoPro.
puede ser que lo grabara Te con pones en GoPro. el pecho ahí. El tema es que ahora, eso es igual sí que lo grabé con GoPro en el pecho, sí. El tema es que volví ahora porque, bueno, ahora mismo desde hace unos meses estamos trabajando también en una, bueno, empresa de viajes, digamos, para que me Te iba a entendáis. preguntar sobre eso luego, tío. Pero... Sí, pues básicamente volvimos como parte de eso, en las cuales yo lidero algunas de las expediciones y aquí pues el único que conocía esa cueva era yo, entonces fuimos en junio de este año. Y para ese entonces ya más personas están conociendo el lugar y habían hecho una especie de rappel asistido, en la cual había como una polea en la roca de enfrente y sin más, la gente de fuera o sea, que te van soltando. Entonces ahora mismo entrar es muy sencillo, porque te dejas caer al vacío si no te da miedo la altura, te van soltando y ya está. Y hay bloqueos en los sistemas estos, entonces a no ser que la cuerda se parta por la mitad, que una cuerda de escalada que se parta por la mitad es muy raro. Antes era más guapo, para mí antes era bastante más guapo. Ya es algo comercial, ya no tiene ¿Y sentido. cómo llegas a estos leyendas, bulos, etcétera? ¿Cómo te llegan? Porque aunque hagas mucho research, habrá cosas a las que has ido que es solo de boca a boca, de gente que sepa que son gente de ahí autóctona. Hombre, es que a ver, del punto del que yo parto es que a mí me gusta mucho todo esto y que lo interesó, o sea, que lo investigo por el interés mío personal de que me mola mucho eso a nivel indígena, de zonas súper perdidas que ha visitado poca gente, también de zonas así con cierto misterio, digamos. Entonces, la gente me pregunta muchas veces que cómo decido a qué país voy a ir o cómo investigo en qué país. La realidad es que yo más o menos, obviamente no sé todo lo que hay en todo el planeta, pero tengo bastante registro ya de lo que hay en muchos países y no en casi todos. Sé más o menos cada país por lo que se conoce, por lo que no, qué me puedo encontrar, qué no, qué fácil va a ser, qué peligroso va a ser. Entonces, planes tengo millones. Y la realidad es que cuando se me libera un espacio en el calendario no tengo que buscar a ver qué hago, sino tengo que elegir una de esas cosas que tengo ya miradas. En los viajes también muchas veces investigo y descubro cosas que lo hago más tarde, después. Por eso también, si he estado en 50 y pico países, como decíamos antes, Repites también, ¿no? Eso de volver. repito muchísimo. ¿Y a cuántos meses vista tienes ahora mismo el calendario lleno? O sea, ¿sabes qué vas a estar haciendo en marzo del año que viene? Sí. Ahora mismo, ahora mismo hasta junio. Hasta junio sabes. Sí. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, he estado 6 veces, creo. 5 o 6. Y Cueva de los Tallos entré a lo descubrí a la primera y entré a la segunda. Entonces muchas veces es también eso. Muchas veces a la primera me quedo sin hacer cosas y tengo que volver. ¿En Ecuador hay como un punto que siente mucho la gravedad? ¿O Bueno, algo está parecido? la línea del Ecuador. Sí, pero es que un taxista, vamos, me dijo 100 veces que tengo que ir para allá, que de verdad, que es lo mejor del mundo y tal. Y dije, tendré que ir algún día. A ver, es una sensación que básicamente encuentras... Hostia, Se toma piensa gravedad, que- brother. Toma. Encuentras- ¿Saludo algo o qué? Espera, voy a ver ya. Es una sensación que encuentras básicamente en cualquier punto de la línea del Ecuador, la cual pasa por el país, que por eso se llama así. Entonces, en ese punto... Sí, bebé agua porque la verdad te estamos haciendo más preguntas que en un examen. Ahí. En ese punto, las leyes de la gravedad como conocemos o las sensaciones que causan la gravedad de nosotros más bien cambian mucho. Y son los típicos juegos de, bueno, tú estás, ya sabéis lo del retrete, que el agua gira para Sí. un lado, pues allí la diferencia es de 1 metro, pero a un lado de la línea gira de un modo y al otro lado gira del otro. O por ejemplo hay temas... Esto es para los terraplanistas, bien. A ver cómo me discuten. Bueno, argumentos tendrán en contra fijo, pero el tema es que también, por ejemplo, son los típicos ¿Se paran los juegos... relojes? Que yo sepa, ¿no? Me lo he inventado mejor, bueno. si colaba que la de puta madre. Pero, por ejemplo, tú puedes poner un huevo de gallina encima de un tornillo. O sea, un tornillo clavado en vertical, pues tú puedes colocar... Tampoco es tan fácil, pero bueno. Es algo prácticamente imposible de hacer ¿Y quién coño aquí. prueba eso? Mucha gente. hay Para gente- llegar a eso, has hay tenido gente muy muchas aburrida, cosas también te antes. digo, O sea, en El estos... Nil, literalmente, el Nil Te Ecuador. pega el intentarlo, la verdad. Pero es que en estos lugares ya no es que haya una... O sea, hay toda una especie de parque temático. Como museos, con pruebas, en donde tienen preparado el huevo, con los tornillos, con el agua, con todo, con tal. Entonces, básicamente es como una especie de mini parque temático en donde vas jugando con estas sensaciones o leyes de la gravedad. Entonces, sí, eso está bien interesante. En Ecuador es bastante turístico esos puntos
Pero lo que te digo, o sea, son las sensaciones que vives en cualquier punto de toda la línea. Pero ¿y la del sensación en Ecuador. cuanto al cuerpo, como decía Wellip, no cambia? Es que hay una... No me he querido meter porque digo, la explicación no la tengo. Hay un juego en el cual muscularmente te colocan en una posición tal que así y tú tienes... Pero es que ya ni me acuerdo cómo era. Pero sí que hay juegos Me que lo tú... dijo, te lo juro, taxista. Hay juegos que muscularmente te quedas sin fuerza. O al revés, tienes más No, fuerza. sin ya no me fuerza, acuerdo. creo. Que te quedas A sin mí me dijo fuerza. Hostia. Fuera de ese punto, creo que es tú tienes que hacer fuerza para arriba y alguien te mantiene los brazos para abajo así, o sea, tú tienes que subir y alguien te los retiene para que no los subas. O al revés, tú no tienes que bajar. Entonces, el tema es que en ese punto, fuera de ese punto, tú siempre ganas. Porque desde tu punto de fuerza es más fácil que al otro. O sea, siempre vas a... Tu movimiento vas a poder darle más fuerza que el otro. Y en ese punto no. En ese punto es como que te quedas sin fuerza y tú intentas y no puedes. Pero ahora mismo ni me acuerdo del porqué de eso. Por eso no quería meterme en mencionarlo, pero sí. No, es muy curioso, es súper interesante. Joder. Yo para terminar ya, que ya, joder, nos acabas de dar una putísima clase, un máster. Creo que has sido la persona que más tiempo de hablar has tenido, de simplemente respondernos cosas. ¿Cuál dirías que es el país que peor está pintado desde fuera? ¿Por intereses o porque no... o que menos sea su imagen acorde a la realidad que tú has vivido ahí? Es que hay muchos así, ¿eh? Si tuvieses que quedarte con alguno, es un par o lo que sea. Hombre, un país del que muchos podrían pensar es Siria, por ejemplo. Siria se relaciona mucho con musulmanes radicales, con el ISIS y obviamente tiene nexo porque allí, o sea, tiene relación por todo lo que ha pasado allí en la guerra desde el 2011-2012 hasta prácticamente 5 años. Pero la realidad es que ellos como población no tienen nada que ver con todo esto. Y ellos como nación, como Estado en sí, uno se lo imaginaría de ser un país súper estricto en estas costumbres, en el que la religión prevalece ante muchas cosas y que está súper privado de derechos y de libertades y no es de esa forma para nada. O sea, es un Estado en el cual hay cristianos, es decir, es, ¿cómo se dice? Laico. Aconfesional. Ah, Y es que no confesional. es de una pura religión y ya, sino hay una mezcla cultural y de religiones tremenda. Y de siempre, excepto en estos años de la guerra, las mujeres podían salir de fiesta, vestir ropa más corta, ir sin velo en la cabeza, beber alcohol o fumar o cualquier cosa que pueda hacer una mujer. La fometa. Una fometona. Una mujer en España. Entonces, Siria es uno de esos países que lo que la gente piensa y lo que luego es, obviamente han pasado por la guerra que ha pasado y el conflicto y ciertos puntos calientes que hoy en día siguen, pero nada tiene que ver. Y así hay muchísimos, la realidad. Todos esos países árabes normalmente te sueles encontrar algo bastante diferente. A nivel de Irán, de Afganistán, en nosotros aún no está, aunque estaré pronto. Se suele relacionar con eso, ¿no? Con, yo qué sé, o sea, se suele generalizar mucho como si fueran terroristas todos o fueran radicales todos y no tienen nada que ver y no solo eso, sino que en Siria, por ejemplo, las familias han sido los más acogedor y hospitalario que me encontré en toda mi vida. Entonces, Siria es un ejemplo, pero vaya, hay muchos ejemplos de esto. Sí, ¿nos puedes hacer spoiler ya para terminar de próximos países a los que tengas planeado ir? Algunos, ni que sea random. Sí, o sea, hay algunos que todavía no he sacado, que ya he grabado, como en el Kurdistán de Irak, estuve en Chad, en Bangladesh, como decía, en Rusia, que es lo que ya he grabado y va a salir entre aquí y enero, febrero. Y así lo que se viene, pues es que a ver, justo ahora mismo, hasta hace nada, sí que tenía hasta junio pensado todo. Y se me han movido, en enero sí que voy a estar en Tanzania y en Siria, pero después en febrero y en marzo tenía unos planes que se me han movido, entonces todavía no sé lo que va a pasar. Supongo que India, otra vez al Kurdistán de Irak. Para semanitas Indonesia. en Madrid. Sí, tampoco de verdad, está vete a mal. Maldivas, yo qué sé. Hombre, cuando vaya a la India, Maldivas me pilla. Ahora en diciembre iba a estar en la India y Maldivas me pillaba muy cerca. Y de hecho también tengo una serie en el canal que es para bucear, o sea, es sobre buceo, misterios del océano. No misterios, sino secretos del océano, creo que se llama. Ni me acuerdo el nombre no sé ni cómo la tengo llamada en el canal. Creo que secretos del océano. Algo de buceo. Creo que secretos del De océano. hecho, el que bucea es otro. Los pececillos. Entonces, Maldivas también es uno de esos puntos, pero
Al final Maldivas también lo veis como vacaciones, pero claro, si yo voy va a ser también para grabar. No va a ir a un resort. No. No, irá. this motherfucker. No, por eso. Oye, tío, pues muchísimas gracias. Toma, te damos un detallito para ti. Muchísimas gracias. Ah. ¿Lo abro ahora? Luego, no pasa Vale, nada. perfecto. ¿Y hacemos gracias. preguntas? Sí, tenemos una última pregunta del anterior invitado. También de mientras comentar un poquito a la gente que vamos a estar en DreamHack dentro de nada, ahí en Valencia. El día haciendo también 10, si no me equivoco. Un episodio. Y que es una cosa importante, que hemos estado hablando justo antes también del podcast. Me gustaría que nos dijeseis en comentarios. Estamos viendo, ya sabéis que este podcast se está haciendo ahora en el Twitch de Club 113. Estamos viendo si seguir haciendo el podcast en el Twitch O no. o no. O cerrar el podcast. O, No, para, no. no, o Pero- hacer un estreno en YouTube, ¿no? Entonces estamos un poco viendo esto y queremos vuestra opinión, porque tenemos un poco cada uno una opinión diferente y simplemente estamos valorándolo. Así que sería eso, o seguir haciendo nuestro episodio en Twitch siempre y luego en YouTube por la noche, o directamente estrenarlo en YouTube y hacer ahí un estreno en el canal de 113. Pues sí, la verdad es que hemos estado antes debatiéndolo, no hemos llegado a ninguna conclusión. Y bueno, estas preguntas no sé sabes cómo funcionan, pero Sí, simplemente. de esto sí, del Vale. anterior. A ver, tiene mucho sentido, la verdad. Anterior, bueno, pregunta- vamos, directamente trancas, barrancas y ¿Ah, barro. sí? No, pues yo no creo que esta sea de ellos, ¿eh? ¿No? Ah, de Cyborgs. Cyborgs. O sea, de los Cyborgs. Sí, no sé si por qué, pero Vale. sí, tiene sentido. Sí. Y bueno, de hecho, tiene sentido con ellos, la verdad. Sí, parece. Si Leo, ¿no? Sí, siempre cerca del micro, pero vamos, que sí. Si pudieras tener un nuevo sentido, ¿cuál sería? Sí, hombre, yo no me imagino a Tranca y Barranca, la verdad, preguntando eso. Les pega bastante al tema activo, sí. Hombre, a ver, parece mucho como la pregunta de poderes, ¿no? ¿Qué poder tendrías en caso de... Joder. Igual más sabores te rentaría para la comunidad que pruebas, ¿eh? Pero es el mismo sentido, ¿no? ¿O no? Bueno, pero desbloquear nuevos. Chetarlo, tío. Sí. Bueno, te gusta todo, ¿para qué quiere más? Yo me quedaría así. ¿Cuál es tu favorito? Es que nuevo sentido como tal, joder. La pregunta de los poderes, ¿de qué poder...? Pero la de los... Ah, es que un poder. Tendría que haber un poder de. Pero es que los sentidos me resulta más difícil hacerme la idea de qué otros sentidos Sí, crear nuevos tener. sentidos. No, es que eso es como una crear locura. un color, ¿no? No, Casi. bueno, digamos, cualquiera de los... A ver, si hay otros de animales muy interesantes, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo... Ellos se inspiran en animales. Claro, para- ellos para decían los pues tanto suyos. temperatura como poderes, una brújula, pues tener en tu cabeza. También te El digo, la brújula en la tiempo. cabeza me vendría de puñetera La brujulilla. madre, la Ver, verdad. ver el Amazonas cuando está full de noche blanco, eso es bastante. No, a nivel... Visión nocturna, ¿eh? Sí, bueno, una visión nocturna o a nivel hay animales que se geolocalizan, ya sabes, que no se pierden nunca. Una hormiga sale metros y metros y metros, o los pájaros que salen por los bosques durante horas y saben volver en línea recta perfecta. Que parece que tienen una geolocalización, una brújula en la cabeza. Un pin del Maps. Ese me vendría muy bien. Me quedo con ese. Pues nada, muchas gracias por venir. Oye, muchísimas gracias por pasarte, tío. nada, hombre, Súper un interesante. placer. Ha sido la hostia. Espero que os haya gustado, chavales. Y nosotros, ya sabéis, nos vemos el martes que viene. Y sobre todo, ponernos un poquito esto, a ver qué opináis sobre dónde tenemos que estar. Importante. Que nos importa ¿Seguimos mucho. con Nid o no? Abro debate. Abrimos el melón. Se va a tomar por culo. Muchas gracias, chavales. Chao. Adiós. Chao. Hey,